Car, viví la Conmebol Copa América 2021. Pedigrí y Whiskas, alimenta tu corazón. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo Grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. El saludo cordial a toda la audiencia de Monumental de Fútbol a lo Grande. Tengan todos ustedes muy buenos días. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, excelente, Jorge. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buen día para todos. Luis, buenos días. Buen día, Jorge. Saludos a la mesa. ¿Se puede decir la misma película para ambos? Con el final para Olimpia y Cerro. Pelota perdida, 1-0. Pero con rasgos diferentes en alguna cosa. Sí. La misma película. Casi la misma película. En el 1-0, pelota perdida, robo sobre el final 1-0. Los dos caminaban rumbo al empate, o por lo menos eso le quedaba bien a los dos. Exactamente. Solo que Olimpia me parece que en ese tramo estaba mucho más defensivo que Cerro, si hacemos la comparación partido a partido, porque de hecho se quedó temprano en el segundo tiempo con uno menos y eso lo hizo retroceder aún mucho más de lo que ya venía pasando en la primera parte. Medio que se olía que Inter, si apuraba, podía tener la chance para el gol. Olimpia ya venía aguantando, finalmente el esfuerzo fue en vano porque terminó perdiendo 11 minutos del final. Y a partir de aquí, ¿cómo está la figura? Sé que explicaron ayer, pero no está por demás. Se renueva la audiencia. ¿Qué tiene que pasar con Olimpia para que clasifique? 4-0 tiene que ganar. 4-0. Y evitar, creer que el Always Ready no le va a ganar al Inter, ¿verdad? Pero no, siempre bajo la base de que en principio Inter le gana al equipo boliviano, porque si no se claro, va a o empate. O sea, si es bajo así, esa figura. 4-0 Olimpia tiene que ganar. Por 4 goles, 5-1, 6-2. Para ir a la Sudamericana puntuar. Puede ser un empate o ganar, pero 1 o 2. Y que pierda Always Ready. Que pierda Always. Totalmente. Y no está eliminado, pero está muy difícil. Porque puede ser la Sudamericana, Gustavito. Tiene que ganar con lo que le cuesta a Olimpia. En la Sudamericana creo que está. No sé, porque con lo que le cuesta a Olimpia ganar. O el empate por lo menos, y que no gane el equipo boliviano, ¿verdad? Y en la definición Cerro tiene una de suspenso y Olimpia una de terror prácticamente. Así mismo, sí. Me gustó esa definición de las películas. Uno de suspenso y otro de terror. Sí, porque Cerro está en el suspenso de que empata y clasifica. Olimpia de terror, tiene que ganar por goleada. Y tiene que hacer 4 goles.
O sea, ganar por 4 de diferencia, no hacer 4 goles. Porque con vos solo si la hacer 4 Sudamericana. goles y 4-3. No, Cerro por lo menos ya tiene eso, como mínimo Sudamericana. Sí, Sí. pero Como igual mínimo sería cada uno un solo. golpe duro que quede fuera. Claro, un golpe duro por cómo está dentro de la Que tabla. Cerro que fuera de la Que Copa. quede Sí, fuera de la sí. Libertadores, porque tenía todo para clasificar ya en esta misma fecha y Mirá el valor que tiene el haber ganado la primera fecha de local, de visitante. sí, porque a fin de cuentas termina siendo el rival directo. Totalmente. Al final la Guaira, que amagó con meterse en la discusión, Se quedó en la nada. fuera de camino antes de la última fecha. Y hablando de películas, se vendrá la versión Selección Paraguaya, que tenemos que comenzar a hablar de las eliminatorias. Está la lista, la conferencia a las 12 o 12:30. A las 12, 12. van a estar hablando Eduardo Berizzo y Justo Villar. La conferencia de prensa en un ratito más, dentro de 25 minutos. Tenemos la lista Vamos de con los Luis, convocados. con Luis y la lista correspondiente. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada del Paraguay es Yopuchupe Quitadol. Los mejores loteamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Los arqueros convocados: Anthony Silva de Puebla, Gerardo Ortiz de Once Caldas, Juan Espínola de Godoy Cruz. Los defensores: Robert Rojas de River de Argentina, Fabián Balbuena del West Ham, Gustavo Gómez de Palmeiras, Junior Alonso de Atlético Mineiro, David Martínez de River de Argentina, la gran novedad, Omar Alderete del Hertha Berlín de Alemania, Juan Escobar de Cruz Azul. Mediocampistas: Andrés Cubas del Nîmes de Francia, Robert Piris Damota del Gençler Birlik de Turquía, Richard Sánchez de América de México, Gastón Jiménez del Chicago Fire, Oscar Romero de San Lorenzo de Almagro, Miguel Almirón del Newcastle. Delanteros: Ángel Romero de San Lorenzo de Almagro, Carlos González, que retorna, es otra de las novedades, de Tigres de México, Alejandro Romero Gamarra del Al Tawon de Arabia Saudí, Brian Zamudio del Riza Sport y Gabriel Ábalos, otra de las grandes novedades en esta lista. Gabriel Ábalos, que hoy es figura de Argentinos Juniors. En minutos comenzamos a analizar, a hablar un poquito de esta lista de los jugadores convocados del exterior, Luis. Pichunagues prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichucón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad y gana a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, Avenida esquina Morquio, sucursal Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en nuestros 360 puntos en todo el país. O realizar tus compras en la web, en la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias, giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Saluda a Rafa González, ya se está comunicando al 8266-6611. Misión imposible ir así, ni a la Sudamericana, no tenemos equipo, dice. Sin Roque arriba no tenemos peso. Fabián de San Ignacio, de esta manera, si estamos jugando así con Norteman, no vamos a ir a ningún lado. Haría algunos de los mensajes que van llegando al 8266-6611. Misión imposible, dice el hincha de Olimpia. Se comunican hay muchos. Está lo de Olimpia, está lo de la selección, pero quería leer esos mensajes. Con Norteman igualmente no vamos a ningún lado, dice Rafa. Están aquí con todos los oyentes reportándose vía WhatsApp 8266-6611. Entra a la canchera Nueva Cheddar Bun de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Hace tu pedido a través del link app.mostaza.org. Mete un golazo de media cancha a tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazo_py. Nerviginol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con el Nerviginol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país.
Aquí dice César Aguilera al WhatsApp de Monumental. Niño, tenemos los mismos jugadores que teníamos con Garnero, pero sin técnico. Olimpia es una improvisación permanente, dice. Más mensajes a Gorosito, por mucho menos le echaron. Otro mensaje, ese es, a ver, no firma, pero voy a entrar al WhatsApp, pero dice Charlie, allí el final por lo menos sí está identificado. A ver si pueden repetir la lista de convocados, no se entendió con la música de fondo, dice. Puedo enviar, o sea, pasar nuevamente la lista de convocados, pero sin música de fondo porque le tapó la música, dice. No sé por qué. Yo leo los gustaditos, no te enojes, no te enojes. Pues tu queja enviar al 82666611 gustaditos. Vamos con la lista sin la música de fondo. Lista de convocados. Los jugadores. La música de fondo para gustaditos. Si se puede bajar para los gentlemen que le tapa, dice la música. Jugadores del exterior convocados para los próximos partidos de eliminatoria. Anthony Silva de Puebla, los arqueros lógicamente Anthony Silva, Gerardo Ortiz de Once Caldas y Juan Espínola de Godoy Cruz. Defensores, Robert Rojas de River de Argentina, Fabián Balbuena del West Ham, Gustavo Gómez de Palmeiras, Junior Alonso de Atlético Mineiro, Héctor David Martínez de River de Argentina, Omar Alderete del Hertha Berlín, Juan Escobar de Cruz Azul. Mediocampistas, Andrés Cubas del Nîmes de Francia, Robert Pires Amota del Gençler Birlik de Turquía, Richard Sánchez de América de México, Gastón Jiménez que juega en el Chicago Fire, Oscar Romero de San Lorenzo de Almagro, Miguel Almirón que está en el Newcastle y los delanteros, Ángel Romero de San Lorenzo de Argentina, Carlos González de Tigres, Alejandro Romero Gamarra del Al Tawon de Arabia Saudí, Brian Zamudio de Rizespor de Turquía y Gabriel Ábalos de Argentinos Juniors. Allí está. ¿Algún nombre, Ricardo? ¿Que falte? Sí. ¿Que falte o que te llamó la atención? No. A mí me llamó la atención lo de Gabriel Ábalos, pero para bien. Pero anda bien últimamente. Sí, Ahora anda viene cumpliendo. bastante bien. Y Sí. me parece- los ausentes con respecto a las últimas nóminas, Tony Sanabria, que viene jugando esta vez, sí viene jugando y siendo figura en Torino. Allí pasó algo. Envié un mensaje y estoy pidiendo autorización a ver si puedo contar lo que me decían. Algo que adelantaste No, la vez pasada. No soy país, pero en el combo pasado sucedió algo. Ah, entonces tiene Pero hay- explicación. tiene una explicación lo de Tony. Tiene Porque explicación lo de Tony. deportivamente, y si vamos a lo de las selecciones momento, este momento era por lo menos para tenerlo en cuenta. Sí, sí, Porque ahora viene jugando haciendo goles en Italia. Averigüé un poquitito y hubo una charla entre Tony y Berizzo. Cuba Pongo en ese orden porque es Tony el que habló con Berizzo. Cuba me extraña, ¿eh? Me preguntaste Cuba, me llama la atención que esté. Que esté otra vez. Sí. Pero viene jugando, está jugando en Francia. Sí, pero... Viene jugando. Después no está Raúl Jiménez. Bobadilla, no está, que Bobadilla. ahora cambió de club, está en Fluminense. No está Hernán Pérez, quedó fuera, que venía siendo parte del elenco estable de Berizzo. Cuba viene jugando con regularidad, Víctor, vos le haces el seguimiento. Cuba viene jugando, por lo menos los últimos partidos Ajá. tenemos reporte de que venía jugando. No está Bruno Valdés, que en realidad recién recuperado, está jugando hace un mes más o menos con normalidad, de los habituales. Después, por ejemplo, Matías Rojas, no está. Matías Rojas incluso llegó a ser titular en Copa América. No está, sí. No está Lorenzo Melgarejo, que de hecho perdió el puesto hace un tiempo en Racing. Entre la lesión y compañía, Sí. perdió el puesto ahí. Y mirando otra situación novedosa, pensando rápidamente, Ortiz está sin jugar ahora, ¿verdad? Celso Ortiz No, o no, quién? Ortiz el arquero. Gerardo. Sí. Gerardo viene jugando. Pero- o sea, se eliminó temprano su equipo, por eso, pero por eso. Está fue sin- titular en todos los sin partidos. ritmo, lo que te quiero decir. Sí, sí. Porque el hecho de que juegue no significa que sea convocado. Porque acá Espínola y Arzamendia juegan y yo no los veo a ninguno de los dos en la selección hoy. Jesús Medina, por ejemplo, no está. Pero Jesús, de hecho, no venía siendo No, no tenido en era de cuenta. los tenidos en Solo que está metiendo muchos goles ahora en Estados Unidos. Sí. Y las novedades, como decíamos, Ábalos, Martínez, el zaguero de River, y así también Carlos Carlos González, González. no, es una novedad. Totalmente. Viene rindiendo bien, igualmente en México muchas veces nos llamamos la atención. Ricardo pedía por él igualmente. Es uno de los nombres que te llamaba la atención siempre lo de González. Sí, porque le dieron una oportunidad en un partido amistoso y nunca más después. Y ese partido amistoso lo que menos hicieron fueron levantar la pelota para que él pueda cabecear al fuerte de González. Aunque él puede jugar por abajo también, lo demostró jugando En el Mundial de en el Clubes. Mundial de Clubes y jugando muy bien, pero bueno, son cosas que tiene Berizzo, quizás un grupo cerrado, por más que aparecen nacionalizados de vuelta,
Martínez, ¿no? Martínez, sí. Que Villar prácticamente nos daba todas las pistas de que iba a ser convocado y fue convocado. Pero ¿con quién estuve hablando hace poco? O nos dijeron, alguien nos dijo al aire que lo que más tenemos son centrales y volantes, y es lo que más nacionalizamos. Sí, pero en realidad es lo que más tenemos. Sí. Centrales tenemos de buena calidad. Y hoy tenemos 3 nacionalizados en el plantel, ¿verdad? Martínez, Jiménez, Cubas y... Jiménez. 3. Sí. 3 dentro de esta... Romero Gamarra, 4. Romero Gamarra, perdón, A mí olvidaba, Jiménez 4, no sí. me desagrada, a mí Jiménez me gusta. Si viene y marca la diferencia, lo de Martínez por lo menos de lo que uno vio puede llegar a justificar. Pero tenemos que verlo, ¿verdad? Claro, tenemos que verlo, pero no creo que juegue, ¿verdad? Con los centrales que tenemos. Ahora, si viene Martínez y juega, y ahí déjame... O sea que juegue, El claro, muy beneficio- rápido, el porque beneficio por de la duda. Convocatoria, que tempraneramente ya Déjame el esté beneficio de la titular, duda, sí. Porque los demás vienen dentro de todo con un derecho adquirido también. Ahí vienen jugando, el caso de Gómez. Si bien Balbuena el que no... Gómez, pero es Balbuena de la selección. Y Gómez, Junior lateral, Balbuena, ¿verdad? Alonso. En principio Junior lateral. Estoy viendo los Escobar. datos de Cubas, 26 partidos jugó esta temporada. Tuvo lesiones en el medio, pero 26 partidos es un promedio alto, torneo de 38 fechas. Y los últimos partidos, el 16 de mayo, el 9 de mayo, las 2 últimas jornadas ¿Y estuvo su en equipo cómo competencia. Su equipo, voy a buscar el dato, pero no venía bien, estaba más bien hacia abajo, mitad de tabla para abajo, generalmente el Nîmes de la primera división del fútbol francés. Estoy viendo también que en el medio tuvo una lesión muscular que lo dejó fuera 3 semanas a principios de abril a Andrés Cubas, así que también está retornando, por así decirlo, de a poco en esta etapa final de la temporada en Francia. Luis, y seguimos con la lista de la selección. A las 12 del mediodía, en principio, si no hay retrasos, la conferencia de Berizzo. Cuando compras gables decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguirnos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemyflores.com. Regala amor, regala Flores. Gran feria de muebles de Tupí. Hasta el domingo vas a encontrar la mayor variedad de muebles del país con descuentos únicos al contado y en cuotas. Acércate a Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. El desafío por estar nuevamente presentes en el mayor espectáculo futbolístico del mundo. Paraguay rumbo a Qatar 2022. Uruguay versus Paraguay. Lo vas a escuchar junto al relator con más eliminatorias mundialistas, Arturo Máximo Rubín. Jueves 3 de junio, 18 horas. Estadio Centenario de Montevideo. Fútbol a lo grande. Edición Qatar 2022. Por Monumental 1080 AM y redes Monumental. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Ahí está, ya con lo que se viene igualmente, Gustavito. Coberturas eliminatorias, Copa América a full allí, pero la Copa América. Lista local la próxima semana, ¿verdad? En principio. Sí. Ahora vamos a ver qué termina por decir en minutos allí Berizzo, pero normalmente son 4 nombres más o menos, 4 o 5 más serían, ¿verdad? Y 21, si mal no conté, ahí en esta lista. Y yo creo que por lo menos 8 o 9, porque las últimas nóminas vienen siendo por lo menos de 28 o 29 jugadores. Previendo todas las situaciones que implican el tema sanitario, lesiones, suspendidos, cosas que pueden pasar entre partido y partido. Y uno supone que de esta lista definitiva después saldría la lista para Copa América. En Copa América solo 23. Ese es un punto Allí sí número, hay límite de 23, pero se tiene la posibilidad de hacer cambios tácticos en segunda fase, como poco, la 23. Libertadores. Es poco, pero al mismo tiempo permite hasta 5 cambios por COVID positivo durante la primera fase, y si los equipos acceden a cuartos de final se pueden hacer 3 cambios por cuestiones técnicas. Y tendría que salir de la lista general. Y si pasa algo como pasó en River, te eliminas. Y ahí está complicada. Ahí tienen que entrar a jugar con lo que tienen prácticamente. Porque se podía ampliar por una situación especial, ¿verdad? Claro, poner 25, 23 y una lista de suplentes en caso de. Claro, Que vos no lo uses solamente
en un tema de emergencia, por un 5 tema por de lo menos, emergencia. ¿verdad? Y hay una reservado. lección de lo que pasó con River. Tendríamos que aprender todos, ¿verdad? Es una opción, Luis. Si tienes antojo de un almuerzo todos los días, de Mima Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas a un excelente precio, incluyendo el delivery. Hace tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamá. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hablando de la conferencia, vamos a meternos en minutos en Olimpia porque a full los mensajes igualmente para que hablemos de la actualidad de Olimpia, lo que dejó el partido de ayer, así como lo hicimos con la gente de Cerro Porteño. Inclusive nos piden que habilitemos las llamadas correspondientes. Vamos a habilitar igualmente después las líneas, pero estamos esperando la conferencia. Por lo menos la cuenta de la APF ya deja el link abierto allí, desde el Twitter. El Twitter, el Facebook, las redes habilitadas igualmente para la opción de escuchar la conferencia en unos minutos. Mucha gente ya... Sí, hay una buena cantidad de gente conectada allí, pero de momento es solo la imagen de presentación de APF TV igualmente en las redes sociales, por lo menos de la APF. Va a estar Berizzo y va a estar el director deportivo Villar. Justo Villar, así mismo, sobre la pregunta que nos hacíamos anteriormente, o Ricardo hacía, la situación del NIM descendió en Francia. Lo veía complicado y sí, ahora por fin puedo cargar la tabla de posiciones. En la fecha pasada descendió, quedó ya sin chances, queda una fecha en Francia, pero ya no tiene posibilidad matemática de salvarse el equipo de Cubas, que entonces vamos a ver si continúa en ese equipo o al descender cambia de club, porque el pase lo compró el club francés el año pasado a Talleres de Córdoba. El tema es los méritos de los nacionalizados. ¿Qué méritos hicieron para estar en la selección, ¿verdad? Porque después vos te pones a pensar, ¿y qué pasa de los chicos que vienen con esa gran ilusión de jugar primero en la primera división de los clubes donde están, y después apuntar a la selección? Yo estaba muy feliz en su momento con el tema del sub-19, el sub-18. A mí de entrada no me gustó. Después me di cuenta que sí tenía vida. Pero ¿qué hicieron? Cambiaron, sacaron a los juveniles y pusieron un cupo más de extranjeros, o 2 cupos más de extranjeros. O sea, menos posibilidades para los chicos. No me parece muy justo, muy razonable. Sí, una Acuña, un Sergio Aquino, un Santana. Claro, es diferente, pues marcaron una diferencia en el caso de Acuña y compañía. Con los otros. Es diferente. Sí. Ortigosa mismo, así, gordito como estaba, pero era un jugador que marcaba la diferencia en su club y vino y aportó a la selección. Hasta que después se enojó y se fue, ¿verdad? Pero hizo cosas importantes. Pero otros que vienen... Cuba para mí nunca me llenó los ojos, ¿no? Hasta aquí no. No, ni en Boca, ni donde estaba. Cuba, no. Talleres creo que jugó. Talleres últimamente. Sí. No me gustó mucho. No digo que sea... Yo no hablo de que sea un mal jugador, no. Partamos de esa base que yo no digo que es un mal jugador. Para la selección ya es... Porque si está en primera exigencia y están jugando en Francia, algo tiene. Y jugó en Boca. Pero es más de lo que tenemos nosotros. Yo creo que no. Ahora, si vos me decís, hay un lateral derecho en el fútbol argentino, brasilero, hondureño, donde sea, y la rompe. Y me preguntás, ¿te parece que hoy sí no tengo? Hoy yo digo, Berizzo, ¿a quién convoco como lateral derecho? Ahí me cuesta muchísimo. Escobar quizás juegue. Sí. Por izquierda mismo. Por izquierda y tener el fusible Alonso, ¿verdad? Sí. Porque Arzamendi no está en condiciones para jugar el lateral izquierdo hoy en la selección, por el nivel que tienen en Cerro Porteño. Y no es un jugador que vos decís, no, pero Arzamendi se pone la camiseta de la selección y juega diferente porque no tiene todavía el rodaje necesario en la selección. No es un Carlos Gamarra, suplente en el Inter, y venía y se ponía la camiseta y era capitán y era insustituible. Pero bueno, el trabajo que tiene que hacer el técnico Berizzo. Luis. Por el mes de mamá, afiliate por tan solo 120.000 guaraníes y a fin de mes puedes ganar un vale para que mamá tenga su tratamiento facial y corporal en Herbabel. Llámanos al 218-4000, síguenos en redes Caja Mutual. En Espina Autocentro encontrarás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López Equil en Libertad, síguenos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @autocentrospin_Mariscal, teléfono 0986-252-555. Espina Autocentro. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Únete a la mayoría, elegí Kenton Chaco, más respaldo total. Lugano de cabeza, mal, tiene Cabaña, robó Cabaña, vino, sí, para atrás, remata el arco, gol.
haciendo de gol en Sajonia. Lo hizo Nelson Aero Valdés. Pica, lo despierta el tutto Salvador Cabañas. Ante la duda del defensor uruguayo. Acomoda para Edo. Le pega por bajo. Desespera el arquero y otro zaguero Charrúa que se va al piso. Y Paraguay pasa arriba en el marcador. Con el grito albirrojo en todo el país. Nelson Aero Valdés. ¡Qué alegría en el corazón! Paraguayano 1-0. Oye, Gustavito, a poquito entrando en clima, falta poquito para los dos juegos de estas eliminatorias, Víctor, dentro de lo que se vendrán del combo para la selección. 2 semanas, Brasil, en 2 semanas, sí, porque en la próxima semana se cierra la Copa Libertadores en su fase de grupos, después termina el campeonato el fin de semana y luego ya a pensar en eliminatorias. Sí. Y todo va de corrido porque Paraguay en prácticamente un mes tendrá 6 partidos seguros entre eliminatorias, Copa América, y si sigue avanzando después continuará jugando durante todo el mes de junio. ¿A qué apuntás en Copa América? Las comparaciones siempre son odiosas, pero nosotros si decimos que no nos preocupan lo que hacen las otras selecciones, vamos a mentir. Porque siempre de acuerdo a la necesidad, está bien que hablemos de, o está mal que hablemos de. Si habla de Argentina, dice, a nosotros que nos importa el fútbol argentino, pero tenemos que hablar del fútbol argentino para saber quiénes son los rivales nuestros. Tenemos que hablar de Brasil, tenemos que hablar de todos, de todas las selecciones que están en el combo de eliminatoria. Yo lo escuchaba a Scaloni la vez pasada hablando con Gustavo López, y Scaloni tiene casi como una obligación ganar la Copa América. Él quiere ganar algo con Argentina. Ahora, la pregunta es, ¿Scaloni va a poner toda la base en la Copa América o va a poner algunos jugadores nuevos? Nosotros, por ejemplo. Hablando de nuevos, vamos a felicitarlo y está en línea, con la disculpa allí antes que se corte, Gabriel Ábalos. Esto es Fútbol a lo Grande, estamos con Ricardo, Víctor, te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo está? Buenos días, Gabriel. Hola muchachos, ¿cómo estamos? Buenos días. Bien, felicidades, Gabriel. Esto es sacrificio al momento sin duda que estás viviendo esta convocatoria. Muchísimas gracias, sí, la verdad, tiempos soñando con estos momentos y bueno, hoy se hace realidad y bueno, ahora trabajar para poder estar a la altura. ¿Te llamaron la semana, días anteriores o esta mañana cuando salió la lista te terminaste por enterar de esta convocatoria, Gabriel, o ya por este tema FIFA comunicaron antes a tu club unos días antes? El club me había dicho que había algunas posibilidades, pero obviamente todavía no eran concretas, entonces yo traté también de manejarlo en bajo vuelo, digamos, entonces esperé el momento y bueno, gracias a Dios hoy se hizo realidad algo muy lindo para mí en mi carrera. ¿Y qué fue lo primero que sentiste, Gabriel? Porque tuviste una carrera sacrificada en los últimos años, cambiaste de club varias veces, encontraste la estabilidad en el fútbol argentino y tenés el premio, la recompensa a tu esfuerzo. ¿Qué fue lo primero que sentiste o pensaste cuando viste tu nombre allí en la nómina? Y emoción y alegría por el momento por ahí, por los momentos que me ha tocado pasar, si bien en la mayoría de los clubes me ha ido bastante bien, por ahí no había encontrado un momento como esto. También creo que la Copa Libertadores me ha servido muchísimo para tener un nivel bastante aceptable y bueno, ahora tratar de disfrutar con la familia y bueno, prepararse para estar a la altura de lo que es una selección. ¿Y en las últimas horas ya pudiste tener contacto con Berizzo, algún integrante del cuerpo técnico o el propio Justo Villar, un contacto directo, alguna conversación? Estuve hablando con Eduardo Berizzo anoche justamente y bueno, también me dio sus felicitaciones y obviamente siempre agradecido por haberme tenido en cuenta y bueno, ojalá pueda devolverle con buenos trabajos con la selección. ¿Qué te dijo Berizzo de lo que puedas contar allí, Gabriel? ¿Cuánto duró más o menos la charla? ¿Fue corta, breve? No, más que nada fue una conversación corta como persona, nada de lo futbolístico.
Él me felicitó, me dijo que venía siguiéndome hace un tiempo y bueno, lo agradecido y bueno, seguramente lo futbolístico lo vamos a estar hablando cuando me toque estar trabajando. Así será, Gabriel, porque aquí también está arrancando la conferencia de Berizzo, así que felicidades nuevamente a seguir por este camino y ya te esperamos pronto para los trabajos. Muchísimas gracias, un abrazo. Allí Gabriel Ábalos, convocado a la selección nacional. Estamos gustaditos, ok, arrancó la conferencia de Eduardo Berizzo. Y también en una circunstancia que nos rodea de mucha volatilidad en cuanto a, primero, cómo terminan los futbolistas en sus ligas. Todavía faltan partidos para que nos encontremos aquí. Ya se van incorporando muchos que terminaron sus ligas. A medida que terminan sus ligas se van incorporando con nosotros. Y también por la circunstancia de COVID, donde todos estamos de alguna manera expuestos o tener que ser precavidos en la confección de la lista para hacer una lista un poco más grande que lo habitual por cualquier eventualidad. En lo deportivo, cada futbolista que llega a la selección es porque considero y consideramos que atraviesa un gran momento en su club, tiene rendimiento, sus actuaciones son buenas y también sobre la base de que el compromiso por venir, la predisposición, el entusiasmo, las ganas, siempre por delante en una confección de lista que tiene ciertamente base, pero que también explora algunas opciones nuevas que nos obligan circunstancias de lesiones y de cambios que esperamos encontrar respuestas en nuevos jugadores y ampliar el universo de jugadores para convocar. Roberto Rojas, de Low Limit Football de los Estados Unidos. Pregunta para el profesor Berizzo. Con la Copa América comenzando en pocos días, después de este combo de eliminatorias, ¿buscará usar una lista similar de jugadores para este torneo o irá en una dirección completamente diferente, usando jugadores que no tengan tanta experiencia? No, la idea es darle continuidad, por eso hablaba recién de hacer una lista más grande que lo habitual, una lista que excederá los 30 futbolistas, para que de esa lista encontremos también la que se definirá para Copa América, salvo eventualidad y obviamente lesiones, porque nos vamos a exponer a entrenamientos, a partidos, siempre surgen circunstancias que hay que resolver, pero la continuidad de una lista, como les decía en la primera pregunta, más amplia que lo habitual, que va a contener 32, 33 futbolistas, para luego darle continuidad a la misma lista en Copa América. Nos vamos a enfrentar a un combo Uruguay-Brasil, dos selecciones mundialistas, dos selecciones fuertes, donde será una prueba para nosotros seguir el rendimiento, mejorar algunas cosas hechas, corregir en este tiempo que estamos juntos, por eso hemos tratado de aprovechar y de convocar a futbolistas que vayan llegando a medida que terminan sus ligas. Ya empezamos el lunes, seguiremos la semana que viene, hasta cuando nos reencontremos todos los convocados aquí, para acortar distancia, conocer nuevos futbolistas, implementar y desarrollar la idea y preparar, obviamente, los partidos versus Uruguay y Brasil. Daniel Troche, Radio 1 de Marzo, 780 AM. Consulta para Justo Villar. ¿Se está realizando gestiones con los clubes para tener ya desde el lunes a aquellos jugadores convocados que ya no estén peleando cosas importantes en sus campeonatos o los campeonatos internacionales, para ir ganando tiempo de trabajo, por más que los clubes aún no estén obligados a cederlos? Sí, buenos días a todos, gracias por estar. De verdad para nosotros es un agrado poder decir que siempre tenemos el permiso correspondiente de los clubes locales que nos permiten de vez en cuando hacer microciclos, como en este tiempo se venía haciendo. La participación y el apoyo que recibimos de los clubes es buenísimo, porque al fin y al cabo todo va a repercutir en beneficio de la selección y obviamente para el cuerpo técnico tenga más certeza de lo que va a hacer. Las gestiones que se pueden hacer obviamente son también una parte nuestra y otra parte del entrenador, de Eduardo, que tiene siempre cercanía con los entrenadores que tienen participación adentro de la lista, y eso se irá dando de acuerdo a cómo van terminando sus participaciones en las copas o si están peleando el campeonato. Yo creo que en esta última etapa ya casi todo está muy
muy visto de cómo podría ir terminando, pero hasta que se acabe el campeonato obviamente está en posición el club de decidir o no de que vengan aquí. Los jugadores siempre quieren venir, los clubes siempre quieren que sus jugadores estén en la selección, por tanto yo creo que no va a haber ningún inconveniente cuando todos estén desocupados de poder estar antes de las fechas pactadas, que es el 31 de mayo. Consulta para el profesor Berizzo. ¿La ausencia de Tony Sanabria se debe a alguna lesión o es una decisión suya su no convocatoria? Congelar la imagen, justito, a ver si volvemos allí. Vamos a ver para tomar la señal correspondiente allí. Me La señal de origen, sí. es la señal de origen, justo en la pregunta de Tony. Vamos a tratar de recuperar la señal de origen, es la señal de origen que terminó cayendo. Luis, y vemos si retomamos eso. Arranca con todo con Kenton, tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chacomar, el respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51. Visítanos en Avedores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. ¿Retomamos? No volvió la señal. Bueno, vamos con este formato, esa distancia, ¿verdad? Nos envía la señal la gente de la PF. En un grupo, Víctor, se envían las preguntas y allí... Sí. Desde ayer ya podíamos enviar las consultas que se van haciendo. Ahora retorno. Retomamos. Partidos, hay gente que ha jugado mucho durante el año, así que tenemos cuidado en el sentido de las cargas, pero todos se han incorporado muy bien esta semana. A partir del lunes ya se incorporará la gente que juega en Inglaterra, Andrés Cuba, Miguel Almirón, Fabián Balbuena, y todo a medida que vaya avanzando la semana, el plantel se irá completando de cara a los dos partidos. Julio Caballero, del TC9N. Consulta para el profesor Eduardo Berizzo. Habiendo seguramente mirado una y otra vez los partidos anteriores, ¿en qué errores no debe volver a incurrir su equipo para capitalizar la mayor cantidad de puntos posibles? En mi opinión, el tema fundamental a corregir es no perder el control de los partidos. Dentro de los partidos suceden trámites, posesiones, recuperaciones, pero siempre atravesando una línea de control sobre los partidos. Nos ha sucedido claramente que después de ponernos en ventaja contra Bolivia en el último partido, que el partido se escapó de nuestras manos hasta que los recuperamos. Propiamente dicho, no perder el control y saber que el partido vaya, o querer que el partido y provocar que el partido vaya por los canales que queremos, por la posesión, por recuperar muy rápido la pelota, por ser sólidos defensivamente. Y algo también que debemos de corregir de cara al ataque tiene que ver con toda la posesión que hacemos, que tenga profundidad, que tenga más valor en el área rival, atacar con mayor peligrosidad dado el volumen de posesión que tenemos, que se traduzca en un ataque más profundo y mejor, consiguiendo obviamente situaciones de gol. Cristian Pérez versus Digital. Consulta para Justo Villar. ¿Hubo algún contacto real con el defensor de Racing, Juan Cáceres, con respecto a su naturalización? El mismo jugador reconoció su interés formal por la albirroja, pero no sabemos si hubo charla con gente de la APF. No, en realidad nosotros no tuvimos ningún contacto con Juan. Escuchamos las declaraciones de él y las intenciones de querer ser parte de la selección paraguaya. Obviamente que todos, de alguna manera, quienes están disponibles jugando en competiciones importantes, jugando y teniendo posibilidades de ser citado por el entrenador, va a ser citado de acuerdo a su criterio. No tuvimos ningún contacto con Juan. Si por ahí hubieron rumores, pero en realidad nosotros creo que en ese sentido Eduardo quería hablar también sobre una situación y a lo mejor les aclara también esa... Sí, yo he escuchado mucho sobre la nacionalización de futbolistas y yo impulsé la naturalización de
Andrés Cubas, Gastón Jiménez y David Martínez, porque considero de que son un aporte para nosotros en lugares del campo donde necesitábamos ese reforzamiento. Con respecto a eso, yo no le voy a cerrar la puerta a nadie que obviamente sea seleccionable, pero yo no he impulsado ninguna otra naturalización que esas tres. De todas maneras, como bien dice Justo, todas las puertas de la selección están abiertas para todo aquel que pueda jugar, pero aclaro fundamentalmente que no tengo intenciones de nacionalizar a futbolistas que por sí solos sean seleccionables. Consulta para Eduardo Berizzo. Paraguay es la segunda selección con más posesión de las eliminatorias, pero a la vez uno de los equipos con menos profundidad y menos chances de gol, teniendo en cuenta el dominio que tiene de cada juego. ¿Qué reflexión hace al respecto? ¿El problema pasa por los hombres, el sistema o las estrategias? Creo que pasa por un poco de cada cosa. Nosotros debemos, dentro de nuestro esquema, que ya lo manejamos, poder adelantar nuestra posesión algunos metros y tener profundidad a partir de toda esa posesión. Lo contestaba recién en la pregunta, también detectamos eso, dado el volumen de juego que tenemos, encontrar mejor finalización de nuestros ataques, y para eso tal vez necesitemos jugar más tiempo en campo rival o sostener una posesión en campo rival que nos permita con dinamismo y con paciencia encontrar un ataque más profundo, y al encontrar un ataque más profundo obviamente acrecentar las situaciones de gol y por ende convertir. Pero sí que dada la gran posesión que hacemos debemos profundizar mejor y más nuestros ataques. ¿Sí? Kevin Ledesma, Radio 1650 AM, Canal 13 y Unicanal. Consulta para Justo Villar. ¿Cómo toma usted la indecisión que existe por las sedes de disputa de la Copa América? ¿Cómo observan junto con el cuerpo técnico esta situación? Creo que más que indecisión tenemos que tener en cuenta la situación que estamos viviendo también. Y eso repercute en todo sentido. A nosotros también nos repercute de alguna manera en cómo armarnos, cómo armar la logística y todo ese tipo de cosas. Para el entrenador en este caso también cómo ver los partidos. Hubieron fechas que se cambiaron y todo vamos como que solucionando con el transcurrir del tiempo y de acuerdo a la situación. Y en eso yo creo que la indecisión no pasa pura y exclusivamente por la sede, sino que pasa por la situación que existe. Y nosotros vamos a esperar a acatar lo que dice la Conmebol. Obviamente escuchamos lo que pasó en estos días y de cómo está el tema. Ojalá puedan certificar o ratificar de que vamos a seguir preparándonos para la Copa América y poder tener la sede. Si no, mientras tanto, seguiremos preparándonos. Incluso nuestra idea hoy día principal pasa por la primera fecha. Las fechas de eliminatorias que tenemos es nuestro foco más importante en este momento. Después veremos en qué situación estamos para enfrentar la Copa América. Consulta para el profesor Eduardo Berizzo. La selección nacional debe jugar con un 9 de referencia, ya que está en el ADN del fútbol paraguayo. ¿Usted ya tiene ese 9 para lo que se viene? ¿O varios candidatos que jueguen en ese dorsal para ir de titular? Nosotros podemos jugar con un 9 de referencia, como hemos jugado, por ejemplo, con Darío, y otro 9 de otras características como es Tony, un jugador más dinámico. También podemos jugar con Tacuara como lo hemos hecho, con Carlitos González, con Gabriel Ábalos, con Ángel Romero, futbolistas que, dadas sus características, algunos son referencias de espaldas al juego, con un soporte importante físico sobre la defensa rival, y otros futbolistas más rápidos, más profundos, futbolistas de desmarques y no tanto de soporte de balón. Lo importante es encontrar la mejor solución o la mejor característica de nuestro atacante dada la defensa rival. Para alguna defensa sirve una clase de futbolista y para otra defensa sirve otro. Así que hemos jugado con un 9 de referencia, como les decía, algunos partidos amistosos y de eliminatoria, y hemos jugado otros con futbolistas más veloces y más dinámicos, que no son una referencia estática. Acercándonos al partido, nos resolveremos imaginando lo mejor para el equipo, dado que ahora mismo tenemos la ausencia de Darío y de Tony. Encontraremos una variante que al equipo lo haga atacar como quiere. Carlos Duarte, Rock and Pop. Consulta para Justo Villar. ¿Será esta una Copa América distinta?
¿Las circunstancias actuales harán que sea un torneo diferente a las anteriores? Sin duda que sí, ya comenzamos por la pregunta anterior que hablaba sobre las indecisiones o indefiniciones que podemos tener, las dudas que hay sobre las sedes o la realización o no de la Copa América. Yo creo que eso va en el ánimo de los que estamos detrás de escena, en este caso, preparando todo eso, también como que vamos entrando en calor o no, pero creo que va a ser diferente, no solamente por eso, va a ser diferente porque estamos en un ambiente diferente, en un clima diferente. Es la primera vez que se va a jugar, quizá hay grandes posibilidades que se jueguen sin público, por ejemplo, cosa que no ha pasado anteriormente, y sabemos también de que el fervor que tiene el público latinoamericano donde juega su selección, donde pueden viajar de distintos países para enfrentarse, hace que el ambiente del fútbol sea diferente. Pero bueno, la Copa Libertadores, la Sudamericana o mismo partido de torneo local se han adaptado de alguna manera a jugar este tipo de partidos así, este tipo de torneos, y nosotros también lo haremos y ojalá al nivel y a la exigencia que tiene una Copa América, como decía, diferente a las demás. Víctor Villalba, Radio Monumental. Consulta para el profesor Berizzo. Sobre la convocatoria de Héctor David Martínez. ¿Qué idea tiene con él? ¿Lo ves solo como central o puede usarlo de lateral también? ¿Qué características resaltan su juego para encajar en la selección? Bueno, David es un futbolista de una gran visión de juego, un gran pase de salida, un jugador técnicamente muy bueno, que ha jugado en línea de 4, tanto de central como de lateral, y también ha jugado en línea de 3, de stopper izquierdo o de carrilero izquierdo. Entonces a nosotros nos ofrece una gran variedad. Puede ser central, puede ser lateral, tanto en una línea de 4 como en una línea de 5 o de 3. Imaginaremos ubicarlo en el mejor lugar donde el equipo lo necesite, pero es un futbolista muy rico técnicamente que ofrece una gran salida de balón. Antonio Campos, 920 AM, Radio Nacional del Paraguay. Consulta para Justo Villar. ¿Qué concepto tiene de los rivales en este combo? De los mejores. Son rivales, obviamente nosotros no vamos a descubrir nada, los que vivimos en el ambiente del fútbol sabemos perfectamente a qué rivales nos enfrentamos. Hoy quizá, como dije en la respuesta anterior, el contexto de cómo se está viviendo los partidos internacionales por ahí sea un poco diferente porque no vamos a tener el público a favor nuestro, en este caso, para alentarnos en el partido con Brasil, o la gente que va de visita a alentarnos en Uruguay. Pero los rivales son iguales, son de la misma manera, son fuertes, son duros, son jugadores que vienen jugando hace bastante tiempo juntos, en este caso Uruguay muchos jóvenes también, pero Brasil es una selección que no tengo que resumir, así que yo creo que de lo más duro que nos toca como combo quizás sea por ese conjunto de cosas que tienen ambos rivales, aparte de tener muchos lauros en muchos sentidos, en Copa América o en Mundiales incluso. Consulta para el profesor Eduardo Berizzo. Como el rival es Uruguay y de visitante, ¿qué se debe cuidar de esta selección? Bueno, como decía justo recién, una selección que lleva mucho tiempo con su mismo entrenador, trabajando con una línea de trabajo, futbolistas que hace tiempo juegan juntos, una selección experimentada, con un medio del campo dinámico, rico técnicamente, con un juego aéreo peligroso al que hay que atender. Vamos a enfrentar, como bien lo decía él, a dos selecciones mundialistas, dos selecciones muy prestigiosas, pero nosotros nos transformamos en un rival incómodo y peligroso para cualquiera. Somos una selección muy dinámica, un equipo muy de ida y vuelta, muy agresivo también, así que imaginamos un partido donde la posesión va a determinar la calidad de los ataques y luego la solidez defensiva te permitirá jugar un partido de posesión más tranquila o no. Entonces son dos partidos verdaderamente diferentes a nivel táctico. Uruguay ha jugado 4-4-2, ha jugado 4-3-3, cambia su esquema según el partido. Brasil es más estricto en ese sistema, pero dos partidos que nos van a exigir un alto nivel de juego y una preparación muy ajustada a nivel táctico. Hugo González, América TV y A24. Consulta para Justo Villar. Se entabla la comunicación de manera constante con los jugadores que hoy militan en el extranjero.
Sí, y no se limita solamente a los jugadores que están jugando afuera, sino que también a nivel local. Yo creo que esa es una constante del cuerpo técnico, de la parte del staff nuestro, del cuerpo médico, incluso de la parte de prensa, de los administrativos. Siempre hay una comunicación en muchos sentidos, porque aparte de saber conocer cómo están físicamente, que es la labor del preparador físico, técnicamente del entrenador, que quizá clínicamente o médicamente el cuerpo médico, nosotros también por el tema de cuestiones de acreditaciones, de documentos y todas esas cosas, que vamos siempre en contacto. Así que ese contacto siempre hay con todos, y no los que solamente pueden venir habitualmente en una lista, sino que generalmente en todo sentido, y como digo, también con jugadores del nivel local, porque al fin y al cabo nuestro objetivo es armar un buen grupo, y en ese buen grupo tenemos que tener ese tipo de comunicación, unida y vuelta con los lesionados, por ejemplo, poder estar siempre cerca de ellos, sabiendo de que siguen formando parte de esto, porque nosotros a veces como futbolistas, cuando estamos lesionados, pensamos que estamos fuera de algo, y en realidad somos parte de un grupo, somos parte de un todo, en este caso la selección paraguaya, y eso que es lo que queremos transmitir a partir de nosotros para ellos, y que ellos también puedan sentirse de esa manera arropados. Consulta para el profesor Eduardo Berizzo. ¿Cómo se está llevando a cabo el seguimiento a los rivales, tanto Uruguay como Brasil, específicamente en las características de las figuras que podrían ser convocadas en ambas selecciones? Nuestro seguimiento con nuestros rivales tiene que ver con los partidos jugados a nivel táctico, obviamente. Van 4 partidos de eliminatoria. También seguimos a los futbolistas, rivales en sus clubes, para conocer sus características, quiénes son los convocados, quiénes no. Como les decía antes, vamos a enfrentar a 2 selecciones, la uruguaya jugando 2 esquemas definidos, la brasilera jugando 1, pero con una gran calidad de futbolistas. Los análisis tácticos están hechos sobre todas las selecciones. Obviamente que a cada partido que se juega necesita un análisis también, y estamos preparándonos para recibir a los futbolistas que ojalá lleguen a la convocatoria sanos, que es la principal preocupación siempre de cara a una fecha FIFA, y poder acertar con los nombres y con el plan de partido para seguir sumando puntos, jugando de una manera que hemos escogido jugar, ser fieles a nuestra idea de juego, ser protagonistas, jugar los 2 partidos con la valentía de usar el balón, mejorando la profundidad como hablábamos antes, pero siendo y teniendo control sobre lo que queremos hacer contra 2 grandes selecciones que seguramente será una gran prueba para nosotros. Johnny González, ABC Cardinal. Profesor Berizzo, en su sistema los laterales son muy importantes. ¿Cómo estamos en ese aspecto para este combo y la Copa América? Bueno, tenemos muchas variantes en cuanto a nombres. Robert Rojas ha jugado ahí, Beto ha jugado ahí, Juan Escobar ha jugado ahí, Arzamendi, Alderete, Junior, David Martínez, por citarle algunos nombres. Lamentamos la ausencia de Blas, que siempre para nosotros ha sido una gran solución, un jugador de ataque y de defensa continuo. Esperamos su pronta recuperación, como decía él, estamos siempre en contacto, y que nadie se sienta alejado del grupo, todo el mundo tiene que sentirse parte de esto. Contestando específicamente, escogeremos la defensa que creamos conveniente, pero esas son todas las opciones que tenemos como laterales derechos. Ojalá no suceda ningún inconveniente, y si no, reaccionaremos en esta situación o en esta realidad tan volátil que tenemos en cuanto a lesiones, en cuanto a COVID y demás circunstancias a las que hay que adaptarse, reaccionar rápido y prepararse de la mejor manera. Brenda Vera, Panorama del Deporte 1200 AM. Consulta para Justo Villar. Como ex arquero destacado de la selección, ¿qué conceptos tenés de los nuevos arqueros que se perfilan para llegar, y qué consejos les darías? En realidad consejos yo creo que no mucho. Nuestro consejo siempre fue sacrificio, estar disciplinado, entrenar y jugar de la mejor manera y de la misma manera que tiene que estar, porque la competitividad que tenemos en ese puesto yo creo es grande. Hay jugadores ya hechos, grandes, en este caso Anthony, José Aguilar, Junior mismo, Junior Diego por Gatito. Gente que ya son un poco grandes, que ya vienen con más rodaje en la selección, pero hay jugadores, arqueros jóvenes que están empujando y que están tratando de también lograr un lugar ahí. Yo creo que más que consejo es seguir jugando de la misma manera y buscar competitividad, jugar siempre. Eso es lo que
va a lograr que el entrenador lo pueda ver y pueda estar citado aquí y después ya se decidirá cómo será, ¿no? A veces las circunstancias del fútbol nunca se sabe qué puede tocar, a veces te toca estar el tercero y terminar jugando un partido y es el momento. El otro día vimos un partido de un clásico en Argentina, por ejemplo, que terminó jugando el quinto arquero y estaba preparado, por eso rindió como tenía que ser. Nosotros tenemos que estar preparados para todo eso. Yo creo que tenemos con qué brindar y hay jugadores, como digo, con experiencia. En este caso yo creo que voy a hablar específicamente de Anthony, que está jugando en gran manera en México y se fue nuevamente la comunicación allí, se frizó la imagen. La pregunta de Tony me parece que fue la que estamos esperando todos. Allí en el grupo de WhatsApp estamos, la respuesta en este caso, a ver qué terminó por comentar allí Berizzo. Retomamos la señal de Giovanni. Me sorprende el estado de forma, más que la sorpresa del jugador en sí. Cómo vienen, cómo llegan, si están bien, si están ágiles, si son dinámicos, si su estado de forma futbolística está bien. Y todos debo decir de que me han provocado una satisfacción muy buena, un contacto muy bueno, estamos entrenando muy fuerte, la adaptación también de su manera de entrenar en el club, adaptarse rápido a lo que pedimos en la selección, atravesar viaje, atravesar adaptación, cambio de clima inclusive, y llegar a la convocatoria y brindarse y atravesar entrenamientos muy fuertes. Habla del gran compromiso que todos los futbolistas que entreno y que convoco tienen. Yo soy un agradecido de poder dirigir a futbolistas que quieren estar, y esa es el principal valor de un futbolista de selección. Luego demuestra toda su jerarquía, todo su nivel y el gran nivel, el nivel futbolístico que puede alcanzar y desarrollar aquí, pero sin el deseo de estar, sin el compromiso y el verdadero amor por representar a tu país, y que eso signifique un compromiso y una motivación extraordinaria, no hubiese nivel después. Así que soy un agradecido de poder entrenar al grupo que entreno. Siempre me he sentido muy cómodo. Todos los futbolistas a los que he llamado han mostrado un deseo y un compromiso extraordinario por estar, haciendo cualquier tipo de esfuerzo, y se los agradezco, haciendo de que este grupo sea cada vez más fuerte y nos enfrentemos a la adversidad en una eliminatoria compleja como esta, con una gran fuerza interior. Ireneo Acosta, Diario de la Nación. Consulta para el profesor Berizzo. ¿Hay respeto por los juegos que puedan mostrar los próximos rivales? ¿Tenemos con qué enfrentar a cada uno de los rivales en eliminatorias? ¿Qué idea tiene para la Copa América? ¿Mismo plantel de eliminatorias o se encara con pocos futbolistas locales? Bueno, lo contesté un poco antes. Vamos a elaborar una lista más grande que lo habitual para que después de esa lista suceda la de Copa América, pero toda la atención está puesta en Uruguay y en Brasil. Luego pensaremos en depurar y de que la lista mayor sea la que va a Copa América, y nuestro respeto por nuestros rivales es absoluto. Tal es así que queremos ganarles siempre, y esa es la mejor manera de respetar a nuestros rivales. Desde el primer partido al último será así, como también deseamos de que el respeto hacia nosotros suceda a partir de lo que mostramos en el campo. Somos una selección joven, con un gran dinamismo, con una gran ida y vuelta, con un gran ritmo de juego, y esperemos en estos dos partidos seguir de la misma manera. John Walter Ferrari, Canal Gen, Universo 970 AM. Consulta para Justo Villar. ¿Estarían de acuerdo en que se postergue la Copa América, ya que el calendario está bastante apretado? ¿Creen que podríamos llegar a eso como el combo anterior que no se jugó? En realidad, como dije anteriormente, estamos muy metidos en lo que es la fecha FIFA que viene, y lo de la Copa América para nosotros es un torneo obviamente sumamente importante, pero estamos buscando nosotros que apuntar toda la artillería de alguna manera en la fecha FIFA, y ojalá que no suceda ningún inconveniente, que sigamos de alguna manera de lo que se viene planificando, porque después sería algo muy difícil de cerrar unas eliminatorias tan extensas de alguna manera y suspendidas y posponiendo partidos cada vez
las fechas FIFA van a ser más difíciles de encontrar y de encontrar espacio para completar los partidos. Por tanto, tanto la Copa América como fecha FIFA, yo creo que de alguna manera deberíamos de seguir tratar de jugarlo. No sé si esa ya es una decisión más que institucional, quizá Robert o alguno de la APF en este caso podría certificar eso. Nosotros nos preparamos para poder jugar y queremos jugar, eso es lo que necesitamos hacerlo. Así que yo creo que cuanto más podamos tener cerca partido y poder jugar, mejor para nosotros. Consulta para el profesor Berizzo. ¿Qué aspectos se considerará para encarar este combo de eliminatorias? ¿Qué debe cuidar de sus rivales? Como les decía anteriormente en alguna otra pregunta, son dos rivales diferentes. La peligrosidad de los atacantes es manifiesta. Tanto Uruguay como Brasil cuentan con futbolistas de ataque desequilibrantes. Eso nos exigirá defendernos muy bien. Y también la disputa del balón, de cómo circulemos el balón, de cómo lo usemos, determinará cuánto tiempo pasaremos defendiéndonos. Entonces, después de lograr el balón y de circularlo bien y de hacer posesiones largas, hay que encontrar un ataque letal, un ataque profundo, un ataque doloroso para el rival, sin exponernos a que pasemos mucho tiempo defendiéndonos. Tanto Uruguay como Brasil son selecciones con futbolistas, como digo, de un alto nivel, sobre todo en ataque, que te obligan a defenderte muy bien. Y para eso nos prepararemos. Última consulta. Ignacio Cabo de Vila, Unión FC 800 AM. Para el profesor Berizzo. Con la aparición de Martínez de River Plate, Duarte y Morales de Cerro Porteño, Ferreira de Libertad, ¿le puede hacer cambiar el sistema mirando la Copa América? Ya que ahí va a ser el momento donde se va a trabajar con más tiempo. Tenemos ideas de convocar a futbolistas jóvenes, no quisiera puntualizar en ningún nombre, pero sí agregar futbolistas jóvenes a esta lista más extensa que lo habitual, para tomar contacto con ellos, que formen parte del grupo y, por qué no, también que sean opción de Copa América. Entonces nos encontraremos todos, los entrenamientos determinarán la lista final, el nivel, los titulares. Entonces no puedo contestar a preguntas sin comprobar el rendimiento de todo el mundo, pero sí que en el último tiempo ha habido debuts en primera división con gente con mucho futuro, a los que les prestamos atención y a los que quisiéramos incorporar poco a poco con nosotros, sí. Justo. Quisiéramos pedir disculpas, creo que hubo acá cayó una tormenta hace un rato, se cortó la luz y creo que hubo una parte que no se escuchó y justo me parece que era la respuesta sobre Tony. Por la ausencia de Tony, así que sí, se podría repetir para que los que están en Tony ha tomado contacto conmigo para explicarme que atraviesa un tema personal que le impide estar aquí con nosotros y esa es la respuesta o la razón por la cual no está. Agradecemos a todos los medios de comunicación apostados a la cobertura de esta conferencia de prensa y a nuestros seguidores quienes nos acompañaron a través de nuestras plataformas digitales. Muy buenas tardes. Allí está. Sobre el final me parece que era no todas las preguntas, o sea, la pregunta que queríamos saber. Sí, la más relevante en realidad. La más relevante, sí. En realidad todas, pero la última y el informante estuvo bien. Tony habló con Berizzo y allí está la explicación. Está pasando por un problema personal y él pidió no ser convocado. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra. Si escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes por cada producto en promoción, recibís un cupón. Y si compras desde nuestro e-commerce, casagrutter.com.py, tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng, que mejora el rendimiento físico y combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más.
Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP y superior. Te garantiza las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000 Asismed, sabemos lo que te hace bien. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. No hay suplentes. Con Rexona tienes máxima protección todos los días. La pasión te mueve. Rexona te protege. El desafío por estar nuevamente presentes en el mayor espectáculo futbolístico del mundo. Paraguay rumbo a Qatar 2022. Uruguay versus Paraguay. Lo vas a escuchar junto al relator con más eliminatorias mundialistas, Arturo Máximo Rubín. Jueves 3 de junio, 18 horas. Estadio Centenario de Montevideo. Fútbol a lo grande. Edición Qatar 2022. Por Monumental 1080 AM y redes Monumental. Estás en Monumental. Estás escuchando Fútbol a lo Grande. 25 años. Seguimos, Luis. Tienes un giro que viene a recibir la forma más rápida, segura, acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Waster 1 en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Hace como Alexia y cuida la ropa del equipo completo con el lavarropas Tokio Cecilia 6, 8 y 10 kilogramos que cuenta con función especial para ropas de bebés. Tokio con el pacto de confianza en Nigio. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. En un mismo lugar ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vita Ley descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter. Speed a gusto, vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Víctor, que resaltamos siempre tener un poder importante de resumir allí. Lo de Sanabria, primeramente para enumerar que no viene por una decisión personal, un problema familiar que tiene, habló con Berizzo y no queda en esta convocatoria, porque estaba en un muy buen momento. Futbolísticamente no tenía explicación su ausencia, así que bien que haya sido aclarado el tema por Berizzo. Después otra pregunta que resalto, la respuesta que daba sobre David Martínez, porque decía que lo ve como central, lo ve como lateral, que tiene buena salida, que puede llegar a ser una opción interesante en ese puesto también, así que lo considera tanto como central, ya sea en línea de 4, en línea de 3, como lateral en línea de 4, de hecho jugó algunos partidos en River en esa posición. Y otro tema que el propio Berizzo se encargó de aclarar, seguramente tenía algo rondando en la cabeza, habrá escuchado algún comentario, el tema de los nacionalizados. Dejó en claro que él solamente gestionó o sugirió la nacionalización de 3 jugadores, de Jiménez, Cubas y de David Martínez, que después ningún otro más que anda rondando. Impulsé, dijo, ese fue el término. Aprovechó esa pregunta de Juan Cáceres para dejar en claro que quiere decir que Juan Cáceres no entra en su consideración de momento, al menos el técnico no impulsó, como decía Pancho, el término correcto, la nacionalización del jugador de Racing. Sirvió también para aclarar eso. Después, en el tema del 9, le preguntaron sobre el 9 típico, y él decía que en algún momento se llegó a jugar con el 9 típico y el 9 con otro formato. Claro. Por ejemplo, Ángel Romero, que es diferente por características a Carlos González, Gabriel Ábalos, que hoy son los dos 9 que están convocados de los internacionales. Y por ejemplo, citó a Tacuara Cardoso, que en algún momento llegó a jugar, titular en Copa América en el 2019, alguna otra opción, pensando en esa posibilidad de jugar. ¿Les parece que va a estar ahora Tacuara? Yo creo que por algo de número o no. No sé, porque ya tiene 2 9 grandes. Me parece que no sé realmente. El problema es que, ¿será que Tacuara quiere? Porque creo que para convocar a un jugador con la experiencia de Tacuara lo tenés que hablar primero con él, ¿verdad? Consensuar con él. Así como habló con Yo Tony. creo que sí quiere. Y con Roque, en su momento. Pero lo de Tony por otro tema, ¿verdad? Pero hablarlo. Yo creo que... Saludos a la mesa. Creo que sí. Saludamos, Pancho, sí, no, pero creo que sí quiere... ¿Tacuara? Tacuara está. Es su deseo inclusive.
de estar de vuelta en la selección. No tiene ningún problema. A nivel local, porque no está viajando a Tacuara. Me llama mucho la atención. Y sobre Héctor David Martínez, ya lo decíamos aquí en la mesa, y por las averiguaciones que uno hace, que puede ir hablando con la gente que está allí cerca del departamento de selección y compañía, lo va a utilizar como lateral por izquierda a Héctor David Martínez. Ese es el puesto para Martínez en la selección. Así que con Berizzo y Martínez me animo a decir, habemos lateral por izquierda para Berizzo dentro de la selección, y que no sorprenda que ya pueda aparecer en este primer partido, desplazando a, por ejemplo, Omar Alderete. ¿Qué podría hacer? Que a mí realmente Pero lateral, en la posición para la que lo quiere a Martínez es para lateral por izquierda. Línea de 3, línea de 5, línea de 4. Pero está jugando parte Martínez. va a jugar. No, tenemos que analizarlo cuando se ponga la roja, pero al menos viene está jugando. porque por los problemas que tienen en River. No, él cuando empezó la temporada empezó como titular. Después perdió. En Defensa y Justicia hizo 6 meses Roja muy tuvo buenos. muchísimos problemas y terminó jugando en River. Sí. Pero terminó jugando en River porque tiene problemas River. Es igual que cuando no están Patiño y Duarte, juegan los juveniles en Cerro. Sí, a ver, juegan River. Pero juegan River. Igual que Jordan Santa Cruz ayer en todo Olimpia. Juega porque tiene que jugar, porque no tiene otra. Es bueno, yo por lo menos lo vi. Es un buen jugador, pero es de selección. Yo sí coincido. Vamos a verlo. Primer llamado y ya titularidad, Claro, eso no sé. a mí, porque también hay un proceso. Puede estar llamado a estar allí y se lo ve, pero ya titularidad no sé si ¿Y ya. cómo toma el grupo, sí. Jorge? Porque salvo la necesidad, bueno, está en el banco seleccionado bien, bueno. Pero el grupo está acostumbrado en el último tiempo a esas apariciones. Así que ya no tienen problema. Claro, Gastón Jiménez. Sí, ahora tenemos 4 nacionalizados. En este combo pero va a terminar. Yo lo mencioné a Omar Alderete, dije, sacándolo a Santiago Arzamendi, que era el dueño de esa posición. Y Rivero, que está lesionado. Y Rivero y Blasito, que está lesionado. Porque no está en este momento pasando bien. A mí me preguntaron su nivel. si yo estaba arrepentido de lo que dije del himno. Yo no estoy arrepentido de lo que dije del himno. Vamos a terminar cantando el himno de esa forma. Y es una pena realmente. A mí, si Martínez la rompe en la selección, yo le aplaudo, así como lo aplaudía Jiménez, porque a mí Jiménez me gusta. Sí, Jiménez no quiero decir que con unos sí, con otros no. Pero Jiménez creo que demostró ser un jugador que no tenemos en ese puesto, o que por lo menos no está apareciendo. Pero si un día aparece un jugador que es mejor que Jiménez, y Jiménez jugando a un nivel bajo sigue siendo titular, yo lo voy a decir. A mí yo lo voy a decir, yo no tengo problema para decirlo. A mí, por ejemplo, que no me convence, hasta aquí no me convenció dentro de lo que le puede dar a la selección y juega de titular, es Cubas. A mí, Sí, Cubas pero lo sacó después del equipo a Cuba. O no lo llamó o lo sacó. Quedó suspendido en ese combo y también lesionado, por eso no vino. Ahora reaparece. Pero me parece que no entra por lo menos en los planes iniciales para ser titular. ¿Y por qué no juega Richard Sánchez? Y cuando te dicen algo que tiene razón la gente y vos decís, sí, tiene razón. También hay un tema que los que pedimos habitualmente cuando tuvieron la chance no cumplieron. Ya que citaba a Richard Sánchez, por ejemplo. Richard Sánchez, tanto insistimos, o por lo menos decíamos que tenía que tener una chance cuando jugó. No jugó bien. Sí, mucho no aportó. Pero tampoco. Titular, un partido titular contra Bolivia. Donde contra Bolivia. No rindió. No aportó mucho. O sea, también pasa por eso. Fuera de la cuestión, a mí tampoco me gustan los nacionalizados cuando aparecen así uno tras otro. Parece de prepo. Viene Martínez y lo voy a hacer jugar. Pero lo considero un caso para mí justificado porque está jugando en River, viene un año muy bueno en Defensa y Justicia. Las veces que yo lo vi por lo menos cumplió en River y le da esa dualidad a Berizzo en las posibilidades de ser central o jugar como lateral izquierdo. Coincido con ustedes, de ahí a que venga y ya se ponga la camiseta y sea titular, quiere decir que no hay otra opción, por eso él debería jugar, pero me parece porque cuando la selección estaba con problemas de jugadores y Berizzo le dice a Junior, ¿querés jugar de lateral? Y Junior le dice sí, y rinde jugando de lateral. Después que venga Martínez y lo haga jugar, entonces y va a decir Alonso, vea, yo no voy a jugar. Y Valbuena que estaba jugando, o que está jugando en Europa, vos decís, y Valbuena no juega, y Valbuena no juega, y porque viene Martínez. Yo creo que puede ser la primera opción de recambio. Yo también te acepto. Ponerle que Gómez, Valbuena y Alonso de lateral. Ponerle que Paraguay juega un partido y no está rindiendo Alonso, o no está rindiendo X que está jugando de lateral, y Martínez entre y
soluciona el problema. Está bien, te calla la boca y vos vas a aplaudir, porque todos queremos que Paraguay gane. Yo no creo que haya un paraguayo que tire con su selección para que pierda, ¿verdad? A ver, Ricardo, si armamos y si vamos a lo que usó Berizzo, la dupla de centrales va a ser Gómez-Alonso. Ahí a Alonso no lo tiene como lateral por izquierda. Pero llegó a jugar en algún partido. Pero, y esta característica del combo me parece que da para poner 4 centrales atrás. Podría ser, sobre todo contra Brasil. Y contra Uruguay allá también. Vos me preguntás quién lo pongo, yo lo pongo a Alonso. Alonso de lateral, por eso yo decía Gómez, Balbuena y Alonso. Y lo hace jugar a Balbuena. Claro, sí. Para mí Balbuena es uno de los mejores centrales que tenemos. Si es por mí, estoy contigo. Ahora, una cosa es lo que nosotros queremos. A mí no me gusta el 4-3-3, por ejemplo. A mí no me gusta, no soy partidario del 4-3-3. ¿Qué equipo dentro del fútbol paraguayo o qué equipo de los jugadores paraguayos que juegan afuera juega con el 4-3-3? Porque eso es un cambio de chip también. O sea, Gómez juega en Palmeiras y uno mira la formación de Palmeiras y puede ser un 4-4-2 o sea, no está acostumbrado al que sí le gusta jugar siempre por menos 4-4-2 en cuanto al diseño a Luis, porque lo escuchamos mucho tiempo a Berizzo y lo quiero escuchar al 4-4-2 de Luis. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial, eligiendo a su gusto. Podés adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Arcoiris presenta su verea línea de té. El té de jengibre baja la fiebre, combate la gripe y la tos. El té de hinojo es diurético, elimina gases del estómago. Arcoiris con sabor y confianza. Para el BNF, la inversión más rentable son los sueños, como los de muchos empresarios que se animaron a más. Y gracias a los créditos para exportadores, hoy pueden exportar sus productos por primera vez. Cuando la prioridad es el país, existe Fomento. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Les cuesta un poco el ida y vuelta a Luis, pero con línea de atrás y con laterales le sienta también al nivel técnico de Luis. Seguimos con Luis. Carga la calidad certificada de Barcos y Rodados, porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional. Además, un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Carga un combustible con calidad certificada Cargan Barcos y Rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes, con cuotas corridas sin reajustes y posición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Para luchar contra el COVID-19, Base te ofrece los mejores productos para desinfección de superficies, ambientes, manos. Bacteria Kill, poderoso desinfectante que además limpia y aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos en sus presentaciones líquido y en aerosol, con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo y SEA. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia. Apoyado por las cooperativas más grandes del país, Panal Seguros, sentí la confianza. San Martín es territorio Erimark. Mariscal López también es territorio Erimark. Y Avenida Subillana también es territorio Erimark, con los accesorios de las mejores marcas para equipar tu vehículo. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Faltan los locales, pero igual ya es apasionante este tema de la selección, por todo lo que se viene, ¿verdad? Desde la amada Olimpia quedó atrás, inclusive le tapó Olimpia a Gustadito, pero vamos a hacer una pausa. Olimpia quiere vamos hablar. Vamos a volver a lo bombardeando acá. Vamos a volver a lo Olimpia. Igual vamos a cerrar la idea. Está la conferencia también, Salguero. Si vieron la conferencia, no sé, ya pasó y mucha explicación a lo sucedido, pero tenemos que escuchar. Vamos a escuchar igual, para escuchar el material. Claro, el material está para escuchar al entrenador. Pero me parece, ya que estamos en Olimpia, en un momento se perdieron Orteman, Salguero. No sé quién, o sea, yo no entendí. Estaban por teléfono, por handy, cómo es la comunicación allí con Salguero. Yo no entendí. Pero en un momento de los cambios, creo que vamos a decir todo que se perdieron. Ayer lo que decía Diego. Orteman, no sé cómo fue el tema, quién era el que ordenaba. Ayer lo que decía Diego, a mí me llamó muchísimo la atención, pero yo respeto totalmente cuando Víctor y Diego están en la cancha, porque ellos tienen la película bien clara, nosotros no. Decía Diego, el último cambio Rodrigo Rojas. Cuando le hacen el gol a Olimpia, Rodrigo Rojas se va y le dice a Derlis, entra vos. Pero no le da la orden el técnico. Entonces viene Rodrigo de vuelta y entra él. Claro. Ahora vos decís, si nació de Rodrigo la lectura, para mí espectacular, genial lo que pensó Rodrigo, que entre Derli, yo no voy a hacer un gol, ¿Para qué necesitamos un volante central ahora si necesitamos ganar? Y teléfono cargado de su rasgo. Totalmente.
Totalmente. Y se decidió muy tarde algo por Rodrigo pasó Rojas también. O no llegó la orden o se cortó. Además, vos lo quitás a Rodrigo, vos comunicación. lo ponés a Rodrigo Rojas, lo quitás a Ojea, ¿y dónde está el cambio? No había. Incluso Rodrigo Rojas hubiese sido más productivo si entraba en vez de Jordan Santa Cruz. Claro, y que Richard se quede definitivamente ya que lo atrás. Pero coincidimos en que ese cambio me parece que no llegamos a entender del todo. El partido requería que entre Derlis, era partido en ese momento para Derlis porque Olimpia necesitaba ser más punzante arriba y entró Rodrigo. Bueno, esta situación que se da y... Dos cambios yo no entendí, el de Jordan tampoco. Cuando lo vi pararse a Jordan pensé que lo iba a poner de central, ahí justificaba. Pero que él entre de 6 y Richard otra vez al fondo, hubiera metido a Rodrigo Rojas ya en ese momento. Además, si querías... iba a dar más fortaleza a la mitad de la Pero cancha. si vos querías un central, ¿por qué no lo puso Antolín? Y Si estaba también Antolín. era la opción más sencilla. Claro, era fácil. Si vos no tenés, como le pasó en aquel partido contra Libertad que jugó Benítez como central, ahí vos decís, bueno, es comprensible la idea del técnico, llámese Orteman o quien sea, porque no tiene. Pero si vos tenés en el banco un central y lo bajás a un volante como central y al que puede jugar de central lo pones como volante, se te mezcla todo. Vamos a poner un ejemplo. No lo quiso meter Alcaraz por el tema de la velocidad, porque Alcaraz ya está lento. Sí. Pero terminó jugando igual Richard Ortiz atrás. No fue Jordan el que terminó. Es rápido. Por eso al final a mí se me perdió la película en ese cambio, porque insisto, cuando lo vi a Jordan pensé que jugaba atrás de zaguero central. Él tiene más velocidad que los demás, pero entró de 6 y no aportó mucho. Creo que ahí quemó una opción importante de recambio. Y después plenamente lo de Rodrigo Rojas ya a esa altura. ¿Qué más iba a poder hacer Rodrigo Rojas con el partido 1-0 abajo? Y un cambio quemado de empatar. sin sentido. El partido para mí se rompe en el penal, en la expulsión, perdón. Para mí allí cambia completamente. Complica, sí, porque ahí ese es el punto de inflexión del partido, cuando se va expulsado Saúl. Hasta ese entonces, estando 11 contra 11, era final abierto. Es cierto, superior. Ya lo tenía Aguilar de figura. Sí, eso pero también. ya lo tenía Aguilar, por eso. Superior Inter, Sí, eso es. pero Olimpia con una pelota larga o con alguna situación podía generar alguna que otra cuando quedan 10 contra 10. Allí o 10 contra 11 en este caso, por la expulsión, ahí se diluye las posibilidades de Olimpia. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 dados al precio de 93, juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Superiores para el 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Con la promo Familia Feliz de Gran Vía, Supermercados Gran Vía te premian con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca la bases y condiciones en granvialit.com.py. Gerard, uno antes y otro después y chao resaca. Sí. Semana Toque en Electroban hasta el 22 de mayo vas a encontrar fabulosos descuentos. Ingresa a electroban.com.py, escribinos al WhatsApp 0982 60 20 20. Además, pagando con las tarjetas familiar, visión y regional tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyota GSA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Habló en conferencia hace minutos Infantino, el presidente de la FIFA, y se va a estudiar la posibilidad de organizarse la Copa del Mundo cada 2 o 3 años. Hay una posibilidad allí dentro de esta situación. Se va a asignar ya otro tipo de importancia a las copas continentales, pero posiblemente se pueda dar ese detalle. Eso se charló recién en el Congreso de FIFA. Habló Infantino, cada 2 o 3 años una posibilidad de que se realice la Copa del Mundo. Mili Empeño, venta, arreglos, Goya, seguro, plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, menta, bicongüente, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Menta, bicongüente, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858. Más info en info@sanri.com.py. Sanri S.A. En CNT seguimos con las mejores marcas y los millonarios premios. 2.750 millones en premios, 2.000 millones en el Poderoso, un Chevrolet Camaro el grandioso y silencioso, y 50 millones y una Hyundai Tucson 0 kilómetros. Pedí CNT Chep por Emoy. En el Congreso, ahora el resultado fue 166 a 22. La moción de estudiar la posibilidad que la Copa del Mundo se juegue cada 2 años.
166 a favor, 22 en contra. Ganó la moción de la posibilidad de cada 2 años el mundial. Esto puede ser un paso. Después vamos a, sí, no sé si pasa por dónde, pero cada 2 años mundial medio que no se entiende. 3 puede ser, ¿verdad? Pero 4 ya, o sea, 4 cada 3 te aprieta mucho y más por el calendario. Apriétase. Más por la cantidad de equipos que vamos, de selecciones que vamos a tener para los próximos mundiales. Pero se tiene que modificar todo allí con el formato también. No, pasa que últimamente el fútbol se rige por el dinero. Sería un buen ingreso de dinero cada 2 años, pero no sé por qué se empeñan en cambiar las costumbres en el último tiempo en todas las competencias, porque en Sudamérica pasó lo mismo, en FIFA lo mismo, en Europa ahora también la idea que tienen de... pueden cambiar también. Es el tema, entra más plata, pero se pierde el atractivo de la competencia madre y a partir de allí ya aparte hay que tener en cuenta la situación actual sanitaria. O sea, es un detalle. Pero igual no va a ser para ahora. Pero creo que el mundo en un año va a volver a la normalidad. No sé si Paraguay, pero la demás parte del mundo. Buen detalle. Por lo menos Sudamérica no sé si. Nosotros sí esperamos por las promesas de Marito y compañía. Está difícil. Sí. Línea con los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Asado y fútbol Álamos, Perques Vinos Álamos distribuye representa Frutos de los Andes. En Siopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia. Mesas de ping-pong, futbolitos, aros de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en autopista Sergio Petrosi, al lado del Club General Díaz. La web siopar.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram como Siopar. En las noches de otoño, la sensación de placer y diversión se enciende con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control, Feel My Feel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etidol Plus. El ibuprofeno en cápsulas blandas de protección con un plus de cafeína. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para ustedes, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Eligiyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. La mejor moto del país, y llévate hoy mismo la HB110 Luxury o la HB110 Maruti, mini cuotas semanales sin entrega inicial y además te llevas de regalo un electrodoméstico. Comunicate al 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook como @leopardpy. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol. Es la gestión por conseguir vacunas para cuidar la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. La pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol, cree en grande. Hoy tengo que hacer el porcentaje. Hoy juegan Guaireña Guaraní. Mañana los partidos Libertad Sol de América, Cerro 12 de Octubre, el Olimpia Luqueño. ¿Cómo está la tabla? Me va a decir en minutos Ricardo la actualización. Y sin olvidarnos que cierran Nacional y River. En minutos hacemos el porcentaje. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Motobici Carlitos, repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas. Precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia, 650 Casicula Venanda Cueto. Llámanos al 0972-201-235. Motobici Carlitos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 46 años, cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Cebollala 1751, casi Covicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Super ofertas en IO. Llévate una parrilla eléctrica Megastar a tan solo 386.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envío gratis a Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Del por qué si se da este cambio de los mundiales, por supuesto va a generar mayores ingresos económicos, se va a reducir la cantidad de amistosos y aquellos jugadores de talla mundial que por A o B motivo se perdieron por una lesión, una Copa del Mundo. En esta chance, cada 2 o 3 años, en principio ya estarían disponibles para el siguiente. Esas son las explicaciones. Las argumentaciones que se dan allí. Luis Cáceres está en línea, vamos a saludar al defensor de Olimpia. Hola Luis, te saluda Jorge Sosa, estamos aquí con Pancho, Ricardo, Víctor, esto es Fútbol a lo Grande, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, Luis, el análisis después de lo que fue el partido ante Inter, la parada está difícil a partir de aquí para lo que viene en la Libertadores. ¿Cuál es tu pensamiento de lo que dejó el partido, Luis? No, y creo que
dejamos todo hasta el final. Tuvimos también nuestra oportunidad, no pudimos convertirla, y contra esta clase de equipo con la jerarquía que tiene Inter, ¿verdad? Tenemos que meterla como sea, ¿verdad? Lastimosamente la expulsión nos condicionó mucho en nuestro mejor momento, pero no es justo también. Tratamos de mantener el resultado, aunque sea el empate, ¿verdad?, hasta el final, pero no se pudo, y nos quedamos con la derrota que era el plan C, ¿verdad?, que nos queda golearle a Táchira acá y esperar que pase allá también. Dentro de lo que sucedió, sin duda, es un quiebre importante el tema de la expulsión, y eso como que cambió todos los planes, y después ya el gol de Inter y la desesperación propia en los últimos minutos de buscar la paridad, Luis. Sí, así mismo, después ya hubo más desesperación, se hizo los cambios, pero ya no se pudo con eso, ¿verdad? Como te dije, el primer tiempo le jugamos de igual a igual, tuvimos nuestra oportunidad, nuestras ocasiones, pero no pudimos invocarla, ¿verdad? Nos quedamos con eso y a seguir trabajando, a seguir dejando todo porque queda un partido, y creo que cuando hay oportunidades tenés que siempre estar ahí, ¿verdad? ¿Hablaron de más ayer los jugadores del Inter, por eso en algún momento hubo roces o no? Sí, se pasaron un poco, no era necesario, ¿verdad? Era un poco soberbio, ¿verdad? Pero los brasileños son así, ¿verdad? Capaz, por eso yo también me fui y le di una patada ahí al adversario, ¿verdad? Porque ya se estaban pasando. Y el árbitro manejó bien, me parece, Luis, como que tomaba como parte del juego algunas faltas, algunas discusiones, porque si se metía a sacar tarjetas podían terminar mal los dos equipos. Sí, creo que en esto entendía un poco, estuvo bien, ¿verdad? En esos sentidos, ¿verdad? Pero creo que en la segunda tarjeta de Saúl se pasó, ¿verdad? Creo que no era para tarjeta, creo que más bien era una mano normal que tenía que sancionar y ya está. Vos sabés que a mí me llamó mucho también la atención la mano, porque el remate fue a quemarropa, o sea, muy fuerte. No sé si Saúl tuvo tiempo de pensar en poner la mano. Para mí fue drástico también en esa segunda tarjeta amarilla. No, y por eso te digo, era un directo, o sea, un remate directo al arco que era a corta distancia. Era imposible que Saúl esté ahí, ¿verdad? Estaba con la mano pegada al cuerpo y le pegó ahí, ¿verdad? Era muy difícil recoger la mano, como se dice. Creo que la decisión de Pitana no fue tan buena ahí, pero desde ahí ya nos condicionó a nosotros. Luis, no sé si coincidís conmigo, para mí el partido de ayer fue mucho más real en cuanto al nivel futbolístico de ambos equipos a lo que fue el partido de ida. Esa diferencia que hubo en el partido de ida me parece que fue mentirosa. En aquel partido no le salió casi nada a Olimpia y le salió todo al Inter. Ayer se vio, me parece, el nivel real de los dos y hasta dónde uno puede llevar peligro hasta el arco del otro, y se termina rompiendo, me parece, en la expulsión el partido, se termina quebrando el partido en la expulsión. Sí, yo creo que sí, también, como decís, le jugamos de igual a igual. Creo que, como había dicho, el primer tiempo tuvimos varias ocasiones, en el segundo tiempo inclusive con 10 jugadores, de igual manera tuvimos también ocasiones y no la pudimos invocar, ¿verdad? Le jugamos de igual a igual y lastimosamente no pudimos aguantar eso, y nos costó al final, ¿verdad? Con el gol de ellos. Sabiendo que Táchira probablemente va a venir también a buscar cerrarse un poco, ya lo empezaron cada uno en tu caso al menos a analizar también la situación que se puede dar contra Táchira. Hay que golear en ese partido para poder clasificar. Nadie les quita a ustedes, me parece, la esperanza de poder clasificar, ganar y clasificar. ¿Cómo lo ves? Complicado, pero no imposible. Sí, está muy difícil, la verdad, está un poco complicado, pero de igual manera vamos a tratar de hacer los 5 goles, de ganar ese partido, que es lo más importante de ganar, ¿verdad? Tratar de pellizcar la Sudamericana, ¿verdad? Creo que nos queda de última eso, ¿verdad? Tratar de conseguir la victoria, y si se dan los 5 o 4 goles que tienen que ser, bienvenido sea, ¿verdad? Luis, háblanos un poquito de tu momento personal también, otra vez recuperando la titularidad, apareciendo en la saga como titular. ¿Cómo lo estás tomando? ¿Cómo lo estás sobrellevando esto?
Bien, de la mejor manera, ¿verdad? Personal, pero obviamente implica mucho también en lo grupal, ¿verdad? Porque sin los resultados tampoco uno de igual manera no está contento con lo que hace, ¿verdad? Porque no se consiguen los resultados y eso es lo que más importa, ¿verdad? Luis, gracias por este momento. Bien decía, se llevan a buscar marcar esos 4 goles, sino la posibilidad de la Sudamericana, que es también allí una chance que tiene Olimpia dentro de este camino, esta última parte del campeonato igualmente, y lo que se vendrá la próxima semana por Copa ante Táchira. Gracias por este momento, Luis. Dale un abrazo. Luis Cáceres, defensor de Olimpia. Solicita un préstamo al toque de Visión Banco y comprate eso que tanto querés y la primera cuota la pagas recién a los 90 días. Comunicate al 414-3030 en Visión Banco, vos estás primero. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones, mejor atención, un local totalmente transformado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, ron Fortín Limón con Nectar Burbuja Frutica, la más fresca combinación, es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de ron Fortín Limón con Burbuja. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillana Pasos del viaducto de General Santos. Sanicera, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran super es sinónimo, un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de despertar al Rojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro de combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Viví la experiencia en Tiendas Montana, línea de pintura para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales. Casa Central de Sevillana, Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional Upisa nutría sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Tu nuevo espacio te espera el Parque de San Francisco Caguazú de la lotería inmobiliaria sobre la ruta número 13, minutos del centro de la ciudad, zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingresa a nuestras redes como la lotería inmobiliaria. Llámanos al 443-600. La lotería inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? A Renta Mac no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, avenida Carlos J. Fernández y Río, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermínio Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Abrió una Amstel y descubrió el sabor refrescante de Ámsterdam. Amstel, cerveza oficial de la Copa Conmebol Libertadores. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. Hace 6 años los premios Fintech Americans han reconocido a los bancos más innovadores del sistema financiero. Este año, Bancorp ha sido distinguido con el premio en la categoría Innovación Disruptiva en Servicios Financieros. Para Bancorp, este es un logro que vale oro. Sumate a Bancorp, un banco con raíces. Tengo que hacer el porcentaje. Lo de Berizzo propiamente estaba pactado, nos llevó un poquito de tiempo, pero me quedo con lo de Luis Cáceres dentro de todo. Le metí una patadita allí al rival. Le decía, fueron un poco soberbios ante la consulta de Ricardo. Se notaba. Sí, estaba caliente. Estaba caliente el partido. Medio sobradorcito allá en la cancha, ya el partido pasado, seguro. Y le tiró una patadita allí Luis Cáceres. Tenía una dinámica diferente, pero yo no sé si físicamente fue lo que marcó la diferencia. Creo que más bien el toque de la pelota, la rotación, la posesión, ahí marcó diferencia a Inter. Sí. Lo veo menos explosivo que a Mineiro, por ejemplo. Mineiro me parece un equipo más explosivo que Inter. Pero creo que Inter tuvo mucho toque intrascendente también allá en su campo. O sea, cuando ellos querían acelerar, llegaban, profundizaban, pero hubo mucho movimiento. Quería que Olimpia venga a apretar y no pasaba. Olimpia sabía que no tenía que presionar a los centrales, pero sí cuando la pelota iba al arquero, por ejemplo. Ahí salían todos corriendo porque sabían que el arquero siempre iba a salir en corto. Pero después, cuando empezó a dominar en el segundo tiempo, creo que ahí marcó
una cierta diferencia en cuanto al ritmo. Y después 11 contra 10, Olimpia ya tuvo que aguantar y no le quedó otra que jugar de esa manera. ¿Y el planteamiento de entrada de Orteman? Porque a mí me parece que podía arrancar Silva por derecha y Camacho por izquierda. Hablamos la previa. Si vos necesitas ganar, tenés que poner... Una cosa era jugar en la altura con este equipo. Claro, Silva tenía que haber jugado para mí. Uno o dos nombres. Arriesgar y no pero sé, yo entendí. hasta no sé si arriesgar sería el término, demasiado. Claro, eso es lo que tiene Olimpia, pero poner pero lo que tenés, ¿por qué ahora? Poner lo mejor ¿Por que qué tenés? ahora decimos porque creo que pensamos igual? ¿Por qué ahora decimos Olimpia no tiene demasiado cuando antes pensábamos que Olimpia tenía mucho? Yo pensaba que Olimpia tenía mucho. Y tiene muchos nombres, pero el nivel de varios de esos nombres está muy pegado. Pita, definitivamente, Pita es... Para mí entró muy temprano ayer. Creo que el partido no estaba todavía para Pita en ese momento. A Pita en los últimos 10 minutos pasó lo mismo porque todos lo seguimos por TV, ¿verdad? Veíamos dos y de repente aparece el tercero y era Pita allí. Salvo en la radio que ya les avisa previamente, creo que el cambio, ¿verdad? Claro, Diego. Cuando seguí por TV, ve los dos allí y ve el tercero Pita y decir, ¿por qué ya Pita tan rápido, verdad? Con eso... Y los tres que entraron en el cambio de tinta ofensivo en ese momento. Sí. Con eso no estoy diciendo que Walter González la estaba rompiendo, no, lejos de eso, pero yo creo que Walter en ese momento por lo menos tenía pelea con los centrales, trataba de ganar espacios. A Recalde también lo quitó muy temprano, aunque Recalde ayer no estuvo. Pero hace mucho que no está también. Pero Pita no funcionó, o sea, no es un jugador que, vos decís, él viene rindiendo de opción de recambio, por eso me pareció muy temprano para introducirlo. Este mismo equipo de Olimpia, casi el mismo, terminó ganando 4 torneos consecutivos en nuestro fútbol. Son los mismos jugadores. Son los mismos, entonces, ¿por qué el cambio de un día para el otro? No sé si un día para el otro, de un periodo de tiempo para otro. Yo creo que tiene que ver, y mucho con el nivel de varios. O sea, cuando están todos bien, se nota en conjunto lo que es Olimpia y la fuerza. Pero los cuatro, cuando no está... Los 4 títulos que ganó Olimpia no fue lo mismo en Copa Libertadores. No. O sea, sigue pasando por el mismo inconveniente, con Garnero, sin Garnero. En torneo local, claro, bien, sí. Pero en Copa siempre terminó se queda. Aunque Olimpia puede clasificar aún. Ahora estaba pensando, me parece que la única vez que hizo 4 goles el equipo de Orteman fue en el debut contra River. Sí. Después no hizo 4. Ya no. No, 3 ante Sudamérica, ya no 4. Por eso. Necesita hacer 4 ante un rival que viene motivado y viene... Claro, viene a buscar el empate, a no perder. Y que no juega mal. No, para nada. No juega mal. Para nada. Táchira es bueno. 4, vendemos 4, Luis. La Agrícola Sede Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 53, 77, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Eyapuichipa Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en MC Inmobiliaria con profesionales encargados de brindar de las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 al 5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. Pichumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichucón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Capitán Rodrigo Cancián, vamos a hacer ya el porcentaje, viene a ordenar aquí, pero ya está programado, Rodrigo, gracias por tu consejo. ¿Quién está puntero? ¿Ricardo? Sí. ¿O Pancho? Sí. No, está, creo que por un punto ya Ricardo. La tabla está así: Ricardo 36, Pancho 35, Jorge 34 y Víctor 32. ¿Qué vas a invitar, Ricardo? Absolutamente nada. Como siempre, nada. El día que te invite algo, te invito. Entonces está difícil, se está nublando por eso. Arrancamos, Luis, vamos con el primer partido. Hoy Guaireña Guaraní y vamos con Guaireña Guaraní. Mega descuentos en Mutufarma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en nuestros 360 puntos en todo el país. Realiza tus compras de la web app llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Timo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias, giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Timo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Timo nos une, unite a Timo. Saludos
a Pedro Cabañas. Tendría que tener un micrófono. Olimpia justo fue tan de Táchira 4-0, 2016. Pero pasaron. No, pero con Norte estaba. Gustavo Mencia jugaba en Olimpia. Tendría que tener un micrófono, Gustavito, ¿no? Porque recién ligó de balde, le pegaron. Tenemos todavía rubro. Tenemos rubro, dice. Vamos con el primer partido. Arranca Ricardo, que está en la cuenta 36, ¿verdad, Ricardo? 36, 35, 34 y Víctor se quedó con 32. Víctor estaba hundido en la desgracia y levantó como loco. Es raro, este campeonato está raro. Yo hice la gran tornado Alonso dirigiendo Guaraní, 11 puntos arriba estaba en un momento dado y pero Víctor me dijo terminó perdiendo el campeonato en las últimas. Totalmente. Vamos con Guaireña Guaraní. Sí. Guaireña Guaraní. Arranca Ricardo. 60-40. 60-40. Vamos a ver si da lo opuesto o va a esperar un poquito Pancho. 60-40. Hoy están para debutar dos chicos en Guaraní. Vamos a dar los nombres. Guaraní, pero mejor. Guaireña Guaraní, Víctor. 40-60. 40. Niño, está serio. Guaireña Guaraní, niño. 50-50. Con otra voz, niño. Claro. Otro niño. Libertad Sol de América. Ricardo. Está pensativo, Ricardo. Vamos primeramente a Luis. Entra a la cancha de la nueva Cheddar Punto de Mostaza con el delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Mete un golazo en media cancha tu día. Seguinos en Facebook, Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazo_PY. Nerviginol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nerviginol Plus, tu aliado de cada día. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Ahora sí, Libertad Sol de América. Aquí al unísono va a sonar la poca Libertad. Ok, dice Ricardo. 60-40. Víctor. 60-40. Pancho. 60-40. Niño. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 60-40. O sea que Libertad campeón en esta fecha. El punto que está ahí. Y 4. Muy perdido dio Canciano. Festeja Fabián Sanabria en el lunes, ¿no? Sí. Se llevan del millón, ¿verdad? No me acuerdo. ¿Qué va a invitar Pancho? Mitad y mitad. ¿Pancho? ¿Con Fabián? Claro, ellos con Fabián dieron Libertad. En la previa. Sí, claro. Hay que compartir el premio. Entre Mate y Media Luna, Cerro Porteño 12 de octubre, 8:30 de la mañana el domingo, mínima de 7 grados. ¡Qué lindo! El domingo, Luis. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucia, de Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura es la bota ideal para estas toconadas, con garantía de seguridad, confort, estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, apostar legal, aposta sin riesgo. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Gracias, Cuídale mamá que me hace recordar. El ganador igualmente se lleva un matambrito a la pizza, dice Cuídale. Así que gracias. Ganador del porcentaje. Del porcentaje. Lo del porcentaje estaba. Yo eso en el comienzo, así que nos está refrescando la memoria. Muy bien. Ricardo de momento se está llevando el matambrito a la pizza. Y allí si le preguntamos si va a invitar o no, yo creo que va a decir que no. ¿Me quieren? ¿Vos pensás que va a invitar? En este caso, dice Clear mi mamá, se lleva una sopa, Víctor. En último lugar, una sopa. Y para el que acerca el campeón no hay un premio. Mira que Ñandú Calzados también nos prometió un regalo. ¿Qué nos prometió? Y un calzado. Un calzado, bueno, se están sumando. Más de lo que viene. Cerro 12 de octubre, 8:30 de la mañana. 60-40. 60-40. Acá se rompe, Pancho.
50-50. 50-50. Aquí puede cambiar la tabla de posiciones. Se puede ir al primer lugar para Pancho. No, empatamos. O pueden empatar. El primer cambio, ¿verdad? El cambio, cierto, un punto. Víctor, ¿está pensativo, Víctor? Y a mí no me queda otra que ir contrario a lo que dicen los compañeros. 40-60. Claro, no es lo que pienso que va a pasar, pero me tengo que jugar. Por el tratar de reducir los puntos. 40-60 entonces allí. Niño. 50-50. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad, regalamor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 en myflores.com. Regalamor, regalame MyFlores. Gran feria de muebles en Tupí. Hasta el domingo vas a encontrar la mayor variedad de muebles del país con descuentos únicos al contado y en cuotas. Acercate a Boyana, esquina Músicos del Chaco de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que acceden a tu motor protegiendo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Aquí se entiende, Gustavito, porque Víctor tiene que sacar puntos, reducir. ¿A cuánto está Víctor de la punta? A 4 de la punta. ¿Y Niño a cuánto está la punta, Ricardo? A 2. A 2. No, vos estás en pelea. Pancho está a 1. A 1, sí. A 1. Estos dos partidos pueden decidir. Olimpia Luqueño en segundo. Si tienes antojo de un almuerzo todos los días de Mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas a un excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Cuidala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En el mes de mamá puedes afiliarte por tan solo 120.000 guaraníes y a fin de mes puedes ganar un vale para mamá para que tenga su tratamiento facial y corporal en Dermabel. Llámanos al 218-4000. Síguenos en redes Caja Mutual. En Espinoto Centro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Síguenos en Facebook e Instagram. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Olimpia Sportivo Luqueño, el siguiente partido. Vamos a arrancar con Ricardo. 60-40. Pancho. 40-60. Técnico que debuta gana. Ay, buen dato. Niño. 60-40. Víctor. 50-50. Para reducir puntos, Luis. Arranca con todo con Kento, tu compañera Kento ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te esperes la promo, llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kento Ancha, comer respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 600-3350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compras, escuchaste bien, 80 millones. Por cada compra 30.000 guaraníes y por cada producto en promoción recibís un cupón. Y si compras de nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Tanto el juego nacional River, pero ayer estaba siguiendo antes de fútbol mexicano. Lastimosamente el Puebla perdió 3-0 el primer partido. Bien, Anthony Silva, no así su equipo. Le costó mucho ofensivamente al Puebla. Generó situaciones, no marcó. Y eso que Anthony en algún momento del partido, cuando estaba 2-0, tapó uno que podría haber sido tranquilamente el 3-0 para Santos. Después sí, en el segundo tiempo fue 3-0. Pero está la parada difícil. Eso sí, ahora será local el conjunto de Puebla. Tiene que ganar 3-0 para bloquear allí con mejor. O sea, al salir 3-3 en el global puede pasar, pero no tiene que marcar Santos de visitante. Está difícil la cosa para el Puebla. Anoche, semifinal fútbol mexicano. 3-0 ganó a Santos. Cerramos con este partido Nacional River, domingo a las 20. Arrancamos con Ricardo. 60-40. Pancho. 50-50. Víctor. 50-50. Nacional River, Niño. 60-40. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico, combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal de venta libre en farmacias, calidad famosa.
Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa todo el dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos Standard Bit y Superior. Te garantizan más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y senadores del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. El partido de la vida se juega, salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos, no hay suplentes. Con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Así como Alexi cuida la ropa al equipo completo con el lavarropas Tokio Cecilia de 6, 8 y 10 kilogramos, que cuenta con función especial para ropas de bebés. Tokio con el pacto de confianza NGO. Tienes un giro que enviar o recibir de la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Más ser agente de Wasser 1 en Paraguay, escribiros al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Con Flow tenés Disney Plus, hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. En un mismo lugar, ingresá a personal.com.py/Disney Plus Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Sí, decía Jorge, no se escuchó esa parte al aire. Hay probabilidad de tormenta para esta tarde-noche, así que a estar atentos con esa situación. No quiero oficiar de pronosticador, lógicamente, pero ese es el boletín que se emitió el día de hoy. Aviso meteorológico vigente en varios departamentos. La jornada de viernes se presenta inestable con precipitaciones, tormentas eléctricas que ocurrirán primeramente sobre el extremo sur de nuestro país para ir luego abarcando los demás departamentos. Roque de Santa Cruz y Tecuara Cardoso, dos goleadores implacables. Prefiere Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche, larga vida, semi-descremada de la Vita, la descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el acto de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral, llega hasta vos, gratis en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Ahorraste un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de Speed Inverter Speed. A gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Repasamos nuevamente la nómina de convocados para los partidos de eliminatorias ante Uruguay y Brasil, convocados del exterior. Vamos primeramente con los arqueros: Anthony Silva del Puebla, Gerardo Ortiz de Once Caldas, Juan Espínola de Godoy Cruz de Mendoza. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Arcoiris presenta su vera línea de té. El té de jengibre baja la fiebre, combate la gripe y la tos. El té de hinojo es diurético, elimina gases del estómago. Arcoiris con sabor y confianza. Defensores: Robert Rojas de River de Argentina, Fabián Balbuena del Huesca, Gustavo Gómez de Palmeiras, Junior Alonso de Atlético Mineiro, David Martínez de River de Argentina, Omar Alderete del Hertha Berlín y Juan Escobar de Cruz Azul. Para el BNF, la inversión más rentable son los sueños, como los de muchos empresarios que se animaron a más, y gracias a los créditos para exportadores que pueden exportar sus productos por primera vez. Cuando la prioridad es el país, existe Fomento. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Carga la calidad certificada de barcos y rodados, porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Carga un combustible con calidad certificada, Cargan barcos y rodados. Mediocampistas: Andrés Cubas del NIN de Francia, Robert Pires Amota del Gençler Birlik de Turquía, Richard Sánchez de América de México, Gastón Jiménez del Chicago Fire, Oscar Romero San Lorenzo de Almagro y Miguel Almirón del Newcastle. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste y disposición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 092-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cera desde La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, de lo mejor en lácteos. Sanitizantes para manos base, desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico del 70% con acción humectante que además cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Delanteros: Ángel Romero de San Lorenzo de Almagro, Carlos González de Tigres, Alejandro Romero Gamarra del Al Tawon de Arabia Saudí, Brian Zamudio del Rize Sport de Turquía y Gabriel Ábalos de Argentinos Juniors. Panal tiene una variedad enorme de seguros de que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. San Martín es territorio Erimark. Mariscal López también es territorio Erimark y Avenida Cebollala también es territorio Erimark, con los accesorios de las mejores marcas para equipar tu vehículo. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga el precio de una nafta 93, carga Supra 95 con petróleo. ¡Vamos! Ahí damos las líneas, Gustavito. 618-4700. Vamos a realizar el sorteo de Casa Grutter. Tenemos dos vales de Casa Grutter, valor de 100.000 guaraníes. Dos ganadores tendremos. Ahora lo nuevo, gift card. Ahí está, más fácil, gift card o los vales de Casa Grutter.
Indalco, seguridad en Ciudad del Este, supertones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores, objetivos y guantes para trabajo, supercarretera, Camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Con la promo Familia Feliz Supermercados Gran Vía, te premia con 100 millones de guaraníes y vales de compra, canjea tu cupón virtual por cada compra, 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca la base y condiciones en gravilit.com.py. Gerard, uno antes y otro después, sí, chao, resaca. El vale gift card 100.000 guaraníes. Tendremos dos ganadores, dos de 100.000. Don Gustavo, ideal para este fin de semana. Vienen, buscan aquí el vale, van por Casa Grutter. Hola. Hola. Sí, señor, su nombre. Martín Coletti. Martín Coletti. Último. Coletti, 392. 392, correcto, 392. Martín Coletti. Siguiente, hola. Hola. Hola, está el oyente allí, Gustavito. Hola, su nombre. Su nombre, Jorge señor. Núñez. Jorge, últimos 3. 78. Correcto. Semana Toque en Electroban hasta el 22 de mayo vas a encontrar fabulosos descuentos. Ingresa a electroban.com.py o escribinos al WhatsApp 0982 60 20 20. Además, pagando con la tarjeta familiar, visión y regional, tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi se nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mil Empeño, venta, arreglos, huellas, oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, su nombre. Gustavo Vera. Gustavo, últimos 3, Gustavo. 842. 842, correcto, señor, estás anotado participando del sorteo de Casa Grutter. Hola, buenas tardes, más oyentes. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Bien, señor, su nombre. Gustavo Acuña. Gustavo, últimos 3, Gustavo. Repetime. 686. Ahora sí, 686. Sanri desea soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableados estructurados, seguridad, servicio, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. En CNT seguimos con las mejores marcas y los millonarios premios. 2.750 millones en premios, 2.000 millones en el poderoso. Un Chevrolet Camarón el grandioso y silencioso y 50 millones y una Hyundai Tucson 0 km. Pedí CNT, Chef por Emoy. 618, 4.700. Hacemos el sorteo de la tarjeta de regalo, vale de compras el 10 100.000 de la gift card de Casa Grutter. Hola, buenas tardes. Hola. Guillermo Cáceres. Guillermo, últimos 3, Guillermo. 854. Correcto. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño, buenas tardes. Bien, señor, su nombre. Quintín Fernández. Quintín, últimos 3. 482. Correcto. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Hacer el fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, Instruya, representa Frutos de los Andes. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia, mesas de ping-pong, futbolitos, horas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Petiro hacia el lado del Club General Díaz, en la web ciopar.com.py. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, su nombre. Jonathan Islam. Jonathan, últimos 3. 633. 633. Anotado, Jonathan. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Se fue Luis. En las noches de otoño la sensación de placer y diversión se enciende con Control Energy. Además de probar sus puntos y estilos que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Pro y Control Feel My Feel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Hola. Hola. Carlos Tarza. Carlos, últimos 3. 234. 234, correcto. Siguiente, hola. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Sí, señor, su nombre. Rigoberto Roa. Rigoberto, últimos 3. 142. Correcto. Líbrate de los dolores con el Tidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de retracción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Tidol.
Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted y su familia. Segura, cuidar y comprar con asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Liquillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Más oyente, Gustavito. Hola, buenas tardes. Jorgito Sosa. Señor, su nombre. Luis Delgado, 821. 821, correcto, Luis, estás anotado. Hola, buenas tardes, más oyentes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, más oyentes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, su nombre. Gerardo Maldonado. Gerardo, últimos 3. 751. Niño, señor. ¿ya es cierto que Gustavo Cota está entre Sol y Olimpia? Nada más que eso, solo un rumor, pero él decía que tenía ofertas y se quiere quedar aquí en el país, así que todo es factible. Gustavito, estamos con un problemita con la línea, vamos a 20 nomás, vamos a 20 porque hay un huequito importante allí, no sé si se saturan las líneas. Récord absoluto me dice Gustavito, por eso se saturan las líneas, saturada como la señal del audio de Pané, hoy con lo de Berizo, sí, se satura por la tormenta. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, sí, buenas tardes. Señor, su nombre. Juan Aguilera. Juan, últimos 3, Juan. 516. 516. Por el mes del trabajador, llévate una fabulosa MD LED 150 Paruti. Retira el mismo sin entrega inicial con un electrodoméstico de regalo. Comunicate al 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook como @leoparpy. Pasión por hacer las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol. Es la gestión por conseguir vacunas para cuidar la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. La pasión por hacer las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol, cree en grande. Hola. 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 Sí, buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Ricardo Franco. Ricardo, últimos 3. 767. 767, Luis. Cristal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Cristal House, hace 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia pueden hacer un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751, casi Covichec, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Se bloquean las líneas, Gustavito. Vamos a hacer en 20 llamadas el sorteo de Casa Grutter, gift card de Casa Grutter. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Señor, ¿tu nombre? Marco Talavera. Marco. 914. 914. Sí. 914. Info lluvia, si ya está cayendo lluvia, porque parece que se viene. No sé si es el interior. Sí, ya está goteando. Van a Empezó a caer las primeras gotas, niño. Sí, al 82666611. Sí, llegó en la zona de Encarnación. Sabemos la sintonía plena de esa zona, Misiones. ¿Y cómo está la cosa por allí? Hola. Hola. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Ariel Campuzano. Ariel, últimos 3. 741. 741. Campuzano. Siguiente. Hola, buenas tardes. Luis, y seguimos. Super ofertas en IO. Llévate una cocina Jan Vitrocerámica a solo 248.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco para que manejes tu dinero más fácil, seguro, cómodo y rápido. Solo ingresa a la app Visión Banco, seguir los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, señor. Juan Molinas, 790. Juan Molinas, 790. Seguimos, Luis. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo, que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones de mejor atención, local totalmente transformado, muchas veces donde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Saludos al amigo Viteta, a full está en sintonía. Saludos a Viteta, reportándose fanático. Viteta, hincha de Cerro, ñuense. Siempre se reporta ahí en la zona de Trinidad. Saludos para el amigo Viteta. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se fue Gustavito. ¿Qué estaban pasando con las líneas? Ahora sí, hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Del Padre. Antonio el Padre, ¿puede ser o escuché mal?
Antonio del Padre. Ahí está. Antonio, últimos 3. 268. 268. Gracias, Antonio. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-6600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos un nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar, Burbuja Frutica, la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burbuja. Más oyentes. Hola. Señor Cristian Álvarez. Cristian. 591. A ver, despacito, aquí se colgó la computadora, estamos cargando. Cristian Álvarez, últimos 3. 591. 591, correcto, Cristian, estás anotado. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Ezequiel Paso del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. Vamos cerrando a poquito, Gustavito. Hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Robert Pereira. Robert, últimos 3. Robert. 529. 529, anotado, Robert. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, su nombre. Gilberto Belloso, niño. Repetime. Gilberto Belloso. Gilberto Belloso. Correcto, Gilberto, últimos 3. 871. 871, correcto, Gustavito. Me dice 5 más para cerrar. 5 más y cerramos. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Ezequiel Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran sobre sinónimo, un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de respetar al rojo. Super Espuma. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, su nombre. Ramón Malbuena. Ramón. 618. 618, correcto, Ramón, estás anotado. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Tiendas Montana cómodas y amplias, especializadas en pinturas complementos. Te esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país con líneas de pinturas para todos los bolsillos. Pinturas Montana, tecnología del color. Vamos a ir cerrando a poquito, Gustavito. Pediste allí 5 más. Un changüí para los oyentes que están con todo. Antes que se venga la lluvia, dice Gustavito. Bueno, hola, buenas tardes. Hola. Sí, su nombre, señor. Denis Agüero. Denis, últimos 3. 741. 741. Regalamos 2 gift cards de Casa Grutter. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Sevillana, Casi y 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de perfección, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa nutre sabor a tu vida. Todos y cerramos, Gustavito. Hola, buenas tardes. Niño, Rigoberto Ríos, buenas tardes. Rigoberto Ríos, última 538. 538 y ahora cerramos. Hola, buenas tardes. Hola. Llama final para cerrar. Hola, buenas tardes. Proyecta tu futuro comprando en Loten Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensado en vos y tu familia sobre la ruta número 6 a 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación, residencial Utororó. En cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 443-600. La loteadora inmobiliaria de 60 años, creando espacios y consolidando familias. Ahora sí vamos a cerrar. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, su nombre. Adam Agüero. Adam Agüero. Últimos 3, Adam. 344. 344. Completamos 25 en total. Le pido 5 más y allí cerramos el sorteo en segundos, Luis. La piscina SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización del tapetí-info@tapetí.com.py. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos Foto Fernández Río y Gabú. Rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Remino, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Vamos al primer ganador. Por una cuestión de tiempo, Gustavito me dice directo. 2 ganadores serán. Ricardo va a sacar uno y Pancho va a sacar otro. No son del primero. Casa Grutter, gift card, 100.000 guaraníes. Los bolilleros que preparó Víctor.
impenetrables son estos. Sí, esos papelitos están. El número 23. 23, atención al 23. Denis Agüero, 741, llegó casi sobre el final. Denis Agüero, 741, uno de los ganadores. Arena Amstel, descubrí el sabor refrescante de Ámsterdam. Amstel, cerveza oficial de la Copa Conmebol Libertadores. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo. Como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de póliza y seguridad para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 al 0981 419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Francisco López, el número 14. Marcos Talavera, 914. Allí están los ganadores. Marcos Talavera, 914 y Denis Agüero, 741 son los dos ganadores. Denis Agüero, Marcos Talavera. Tienen que pasar aquí por el edificio de Telefuturo Monumental. Andrea Quiroquis. Aquí tenemos los vales. Los gift card de Casa Grutter. Vale 100.000 guaraníes cada uno allí para ir a Casa Grutter. Denis Agüero, ahí está, sí, gustadito. Marcos Talavera, los ganadores. Andrea Quiroquis se retiran su vale y luego van a Casa Grutter. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Encontrarlos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, embutidos Chorti que manos están, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Hace 6 años los premios Fintech Américas han reconocido a bancos innovadores del sistema financiero. Este año Bancop ha sido distinguido con el premio de categoría Innovación Disruptiva en Servicios Financieros. Para Bancop este es un logro que vale oro. Sumate a Bancop, un banco con raíces. Nos vamos, Gustavito, está lo de Salgueiro pendiente. Vamos a escuchar lo de Salgueiro o tenemos el tiempo para regresar. No, yo pensé que era para cerrar, pero eso no entendí aquí. Pues Cancian también me dice ya los ganadores, ya te pasamos los ganadores. Denis Agüero, Marcos Talavera, Cancian. Pero está con todo Cancian, ¿eh? Sí, vamos a escuchar a Salgueiro, Gustavito. Con el entrenador Juan Manuel Salgueiro. Pasamos a las preguntas. ¿Qué cree que le faltó a Olimpia para quedarse con un resultado positivo esta noche? Creo que hicimos un gran esfuerzo, tuvimos mucha agresividad en la marca, como contra un gran equipo, tuvimos algunas situaciones para concretar y no pudimos, quizás no tuvimos un juego tan claro, sino un juego más directo y no encontramos ese gol que nos diera la tranquilidad. ¿Qué buscaron con el equipo inicial? ¿No les pareció que especularon mucho con el empate? No, especular no. Este equipo que inició hoy fue el mismo que inició en Bolivia, que lo había hecho muy bien. Habíamos tenido buena contención en el medio. Sabíamos que nos enfrentábamos contra un equipo que juega muy bien por dentro, que filtra muy bien pelotas y la idea era cortar esa línea de pase y poder salir después del robo de pelota. Dar vuelta a la página, ¿significa pensar en el segundo semestre con el Clausura y Copa Paraguay o dar un paso al costado? No, creo que todavía no terminó la Copa. Tenemos un partido más por Copa que nos mantiene con la chance de seguir clasificados o entrar a una Copa Sudamericana de todas formas. Tenemos una diferencia de gol con Táchira que es importante, pero ojalá que la podamos revertir y poder salir en esta competición. ¿Por qué arrancó el mismo equipo del partido anterior? Creo que te la respondí recién esa, ¿no? Estuvimos bien en Bolivia, fue un equipo bien parado, estuvimos sólidos en todas las líneas y bueno, el repetir equipo para la confianza del jugador también es importante. Jugamos contra un equipo que también tiene muy buena tenencia de pelota y la idea era cortar las líneas de pase como te lo dije recién. ¿Por qué costó la definición? ¿Faltó claridad en ofensiva? ¿Y cree que Olimpia tuvo un despliegue interesante a lo largo del partido, inclusive con un jugador menos? Claridad defensiva no, creo que estuvimos bien parados, fuimos muy agresivos en la marca, le hicimos sentir el juego a ellos, sabiendo que son jugadores desequilibrantes. Lo otro que era... ¿Cree que Olimpia tuvo un despliegue interesante a lo largo del partido, inclusive con un jugador menos? Sí, el despliegue sí, la falta siempre de un jugador te lleva quizás a doblegar los esfuerzos de muchos jugadores ya con varios minutos encima. Hoy jugar con uno menos es muy difícil
La expulsión de Saúl, lamentablemente le pegan la mano, no le da tiempo por la corta distancia que tiene a la pelota. Y bueno, lamentablemente sufrimos esa expulsión y quedar con uno menos hoy en día es mucha diferencia también. Diego Villalba de Radio Monumental 1080 AM. ¿Por qué se dio el cambio de Walter González? ¿Fue una decisión táctica o tenía alguna molestia? No, fue una decisión. Walter había hecho un gran esfuerzo. Creímos que había espacio detrás de los defensores para quizás jugar al espacio. Isidro es un jugador que lo hace muy bien y tratar de encontrarlo con una pelota detrás de los defensores era la idea. Quizás no tuvo muchas jugadas de ese tipo, sí tuvo una y bueno, casi termina en gol también. Le costó un poco ahí para definir porque llegaron bien los centrales de ellos también. Matemáticamente con chances, pero ya cuesta arriba para lo que puede ser una posible clasificación. ¿Cómo califica esta campaña en la actual en Copa? Sí, difícil por la diferencia de goles, pero no imposible. Tenemos que estar firmes, saber que todavía la chance está intacta, va a depender de lo que podamos hacer nosotros. Hay una diferencia de gol, creo que es de 4 goles. Tenemos que mentalizarnos para tratar de sacar ese resultado. Primero intentar ser superiores en el partido y ganarlo como lo tenemos que ganar. Ángel Benítez de Radio Caritas 680 AM. ¿Condicionó el árbitro con la cantidad de faltas a favor del equipo brasileño? Sí, esta competencia se juega diferente a lo que es el torneo. Quizás hoy en el torneo local estamos todos muy susceptibles por el tema del VAR y cualquier cosa ya se cobra. Hoy en la Copa Libertadores los árbitros dejan jugar más, ser más agresivos y quizás las faltas que son casi faltas no te las cobran y en el torneo local sí. Entonces hay que acostumbrarse cada vez más a eso, que cada torneo se juega diferente dependiendo los árbitros, ¿no? Muchas gracias, profesor. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es fútbol a lo grande. 25 años. Allí las palabras de Juan Manuel Zalaguirre. Ayer fue el entrenador, por lo menos en la parte baja. Sí, el que... Con Cáceres, ¿no? Cáceres estaba permanentemente en charla con él. Así mismo. Hablando de charla, hay una invitación importante en el Instagram que quiere hacer Ricardo. Sí, hoy una charla con Cristian Riveros. Vamos a hablar de todo un poco. No solamente fútbol. Fútbol de repente también te cansa un poquito. Claro, pero con él algo más diferente, su vida, sus inicios quizás. Pueden interactuar igualmente aquellos que hagan sus mensajes. No, hasta a las 21, hoy a las 21. Gracias, Pancho. ¿Cuál es la cuenta? Ricardo F79M. Sí. Bueno, voy a buscarlo Ricardo F, entonces ya. Sí, salta enseguida. En Instagram. Allí está para... No me sigue nadie, pero salta enseguida. No, ¿cómo no te va a seguir nadie? Ahí para ver hoy, escuchamos toda la transmisión de fútbol a lo verde monumental. Claro, y enganchado, por supuesto. Enganchamos al Instagram Live allí. Está Gabriel Ábalos, destacado jugador en Argentinos Junior, hoy llamado a la selección nacional. La felicidad propia para Gabriel Ábalos y esta convocatoria. Muchísimas gracias, sí, la verdad, tiempos soñando con estos momentos y bueno, hoy se hace realidad y bueno, ahora trabajar para poder estar a la altura. ¿Te llamaron la semana, días anteriores o esta mañana cuando salió la lista te terminaste por enterar de esta convocatoria, Gabriel, o ya por este tema FIFA comunicaron antes a tu club unos días antes? El club me había dicho que había algunas posibilidades, pero obviamente todavía no eran concretas, entonces yo traté también de manejarlo en bajo vuelo, digamos, entonces esperé el momento y bueno, gracias a Dios hoy se hizo realidad algo muy lindo para mí en mi carrera. ¿Y qué fue lo primero que sentiste, Gabriel? Porque tuviste una carrera sacrificada en los últimos años, cambiaste de club varias veces, encontraste la estabilidad en el fútbol argentino y tenés el premio, la recompensa a tu esfuerzo. ¿Qué fue lo primero que sentiste o pensaste cuando viste tu nombre allí en la nómina? Y emoción y alegría por el momento por ahí, por los momentos que me han tocado pasar, si bien en la mayoría de los clubes me ha ido bastante bien, por ahí no había encontrado
momentos como estos. También creo que la Copa Libertadores me ha servido muchísimo para tener un nivel bastante aceptable y bueno, ahora tratar de disfrutar con la familia y bueno, prepararse para estar a la altura de lo que es una selección. ¿Y en las últimas horas ya pudiste tener contacto con Berizzo, algún integrante del cuerpo técnico o el propio Justo Villar, un contacto directo, alguna conversación? Estuve hablando con Eduardo Berizzo anoche justamente y bueno, también me dio sus felicitaciones y obviamente siempre agradecido por haberme tenido en cuenta y bueno, ojalá pueda devolverle con buenos trabajos con la selección. ¿Qué te dijo Berizzo de lo que puedas contar allí, Gabriel? ¿Cuánto duró más o menos la charla? ¿Fue corta, breve? No, más que nada fue una conversación corta, como persona, nada de lo futbolístico. Él me felicitó, me dijo que venía siguiéndome hace un tiempo y bueno, yo agradecido y bueno, seguramente lo futbolístico lo vamos a estar hablando cuando me toque estar trabajando. El desafío por estar nuevamente presentes en el mayor espectáculo futbolístico del mundo. Paraguay rumbo a Qatar 2022. Uruguay versus Paraguay. Lo vas a escuchar junto al relator con más eliminatorias mundialistas, Arturo Máximo Rubín. Jueves 3 de junio, 18 horas. Estadio Centenario de Montevideo. Fútbol a lo grande. Edición Qatar 2022. Por Monumental 1080 AM y redes Monumental. El certamen futbolístico más antiguo del mundo regresa. Y lo vas a sentir por Monumental AM 1080 y Fútbol a lo Grande. Copa América 2021. Prepárate. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM. Monumental 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Presentan Solo Noticias. Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 30 grados. El Ministerio de Salud informó este viernes sobre la preocupante situación por el alto índice de contagios y muertes por COVID-19 en Paraguay. Hay varias zonas rojas y advierten sobre un aumento importante de casos en Itapúa. El informe señala que los números de esta última semana no son alentadores después de registrarse de manera consecutiva cifras récords de muertes y casos positivos de coronavirus. Por su parte, el doctor Guillermo Sequera explicó que el epicentro de la pandemia en el país sigue siendo Asunción y Central, pero señaló que hay un repunte de casos en varios otros departamentos como Paraguarí, Misiones y Ñembucú. Sin embargo, llama la atención el aumento elevado en Itapúa. Reanudarán vacunación con 250.000 dosis que llegarían este domingo. El doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunización, informó que ante la inminente falta de vacunas contra el COVID-19 en el país, se reanudará la inmunización con las 250.000 dosis de Sinopharm que llegarán desde Emiratos Árabes entre el domingo y el lunes. El jefe médico aseguró que el Plan Nacional de Vacunación continuará en la fase 1 para mayores de 65 años en los departamentos de Concepción, Cordillera, Itapúa, Alto Paraná, Amambay, Caguazú, Misiones, Central, Canindeyú, Alto Paraguay y Capital.
China invertirá $3.000 millones el próximo trienio en ayudar a países en vía de desarrollo a afrontar las consecuencias de la pandemia del COVID-19, anunció hoy su presidente Xi Jinping, quien pidió no politizar el virus. Los líderes del Grupo 20 se